ahora se me oye. No se me ha oído en todo el directo lo que he dicho. No se me ha oído en todo el directo lo que he dicho. Ahora sí se me oye. Voy a bajar esto, Uy, que tengo aquí el directo en segundo plano. Vale. Vamos a hacer un comienzo de nuevo. Cortamos la parte del vídeo que ha quedado hasta ahora y empezamos el directo otra vez. Muy buenas noches y bienvenidos esta vez sí, un día más, a la última Filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Hemos tenido aquí un fallito técnico, estaba hablando solo 10 minutos, bueno, solo con el agudo de las pocas palabras que ha dicho, porque es par con palabras. Y ahora sobre ya sí todo que eso. sí, ahora ya sí que sí, mira, me voy a acomodar y vamos a hablar un poco de los asuntos, de lo que traemos para esta nueva temporada de la nueva temporada de la última Filmoteca, tanto en Twitch como en el resto de proyectos que están por venir, que se anunciarán poco a poco, que podremos ahora dar una previa, ¿no, Agudo? Por eso de que la gente al final, pues... Por eso de que la gente al final, pues, joder, me están llamando ahorita. La hostia. Por eso de que la gente al final, pues tenga un poco una noción de lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, no sé lo que hemos comentado hasta ahora, se me ha olvidado. Pues los Presentación de la nueva proyectos, temporada. Lo la primero, lo que estáis temporada. viendo. Lo que estáis viendo. Nuevo formato audiovisual, que ya lo hemos comentado, lo comentamos otra vez. Nos tenemos que acostumbrar al formato audiovisual. Hasta ahora hemos estado en formato radiofónico. Todos los que hayáis visto nuestros programas lo sabéis. Con Colin Rivas incluso le hicimos pasar al formato radiofónico nuestro cuando vino, porque Mm. no, porque no podíamos soportarlo técnicamente y ahora lo hemos conseguido solucionar debido a los avances técnicos, todo lo que hemos tenido, toda la... Pues al final todo el rodaje que hemos cogido, la experiencia y los nuevos recursos que tenemos. Vale, le voy a volver a preguntar a Agudo, porque cortaremos el vídeo hasta aquí y no nos ha estado viendo nadie, así que... ¿Qué expectativas tienes sobre esta nueva temporada, Agudo? ¿Qué te parece todos los proyectos, además de este, de la última Filmoteca, seguiremos hablando de cine cada semana? ¿Qué te Lo suscita? siempre. ¿Qué te Hombre, suscita? lógicamente, pues muy buenas sensaciones. Y objetivamente, pues un proyecto potente. Básicamente sí, con las líneas previas, es decir, de la temporada anterior, pero con más consistencia y más insistencia, vaya. Claro. Justo, y al final cogeremos rodaje. Ahora mismo llevamos, no sé qué decirte, hicimos un parón de mes y medio, 2 meses. Vino Colin Sí. y luego hemos tenido otro parón de un mes y medio, 2 meses. Podremos llevar fácilmente sin subir vídeo de forma consistente y sin hacer directo. Que luego al final lo hacíamos cada semana, pero bueno, sin hacer directo cada semana o cada 2 semanas, pues un buen tiempo. Justo. Entonces eso, hay que explicar cositas, hay que explicar cositas. Vamos a ir por partes, relajados, tranquilamente, charlando con Agudo, coloquialmente, y luego pasaremos a hablar un poco de la actualidad y podremos pasar incluso a hablar de la posibilidad de comentar algunos filmes que nos hayamos visto someramente. No pretendemos tampoco extendernos mucho con este directo, porque es un poco de presentación, como hemos dicho. Entonces vamos allá. Otra cosa que comentaba antes y que ha quedado en el aire porque no se me oía. Porque es que si no hay un problema técnico no somos nosotros, macho. Y más cuando empezamos. Directos todas las semanas. Es decir, puede sonar utopía también. Porque sabemos cómo somos. O la pretensión, a ver, no tenemos, bueno, Ya está escurriendo el bulto el agudo, macho. espera. Directo todas las semanas. Los domingos, Vale. como ha sido habitual hasta hoy día. Mm. Y eso, tomándolo con más Porque las excepciones salvo consistencia. caso de fuerza mayor. Vale, Estamos, vale. estamos en rodaje, digo en rodaje, rodando, etcétera. Pues, Eso, como esto, poco uno. Como poco uno, vamos a decir. Y, hostia, es decir, pero lo que. La pretensión que tenemos es hacer 2 directos cada semana, uno entre semana, hablando de lo que nos dé la gana, y otro fin de semana, hablando también de lo que nos dé la gana, pero avisándolo previamente. Es decir, esto hasta ahora no lo habíamos hecho, que lo he explicado antes, lo que hemos venido haciendo ha sido poner el film, o sea, no avisar ni del film que íbamos a hacer el directo, verlo el día anterior o haberlo visto ya hace tiempo y mm, pues hacerlo directamente, ¿no? claro. Ahora, vamos, lo que pretendemos precisamente es avisar del film, de la temática, si vienes un director, si vienes una década concreta del cine, etcétera. Lo que buscaremos hacer es avisarlo en el directo anterior o en 2 directos Mm, anteriores
si pilla uno entre semana que lo hacemos de cualquier cosa y no avisamos. Y realizarlo de eso para que la gente que nos vea, tanto aquí como en YouTube, pueda disfrutar de... Pues eso, o sea, pueda disfrutar del film y pueda verse el film antes de que lo comentemos. Aportar en comentarios sus... Pues lo que le ha parecido, tal, sus análisis. Pues, nos interesa realmente más que la opinión, más que nos digáis qué bien, qué mal. Nos interesa una opinión sólida, una argumentación sólida acerca del film, de la calidad del film, en todos los aspectos, como sabéis. Poético, técnico, etcétera. Bueno, como un todo, ¿no? Y como representación de lo mundano, etcétera. Entonces, a mí esto me parece de lo más interesante también que vamos a emprender a partir de ahora. Aparte de tomarlo con más asiduidad, más constancia al final, me parece interesante. Porque pueden surgir buenas reflexiones aquí en el directo, que iremos leyendo el chat si hay alguien, etcétera. Y eso, y comentándolo sobre la marcha, interaccionando, si lo consideramos también. Y entonces es un cambio pertinente, yo creo. ¿Tú qué opinas, Agudo? Aunque Agudo no esté a favor de esto, ¿no? Porque siempre es reticente a hacer directos. El maestro. Siempre está Bueno, pues ocupado, eso, macho. claro. El Uno cineasta. tiene que hacer muchas cosas en este mundo. Bueno, que no puedo añadir nada más. O sea, lo que es la Bueno, línea semántica es la misma de siempre. Es decir, se parte de un filme, eje, ¿no? Eje central, el leitmotiv, sí, vaya. bueno, que ya hemos dicho que no tiene por qué ser un filme, sino que puede ser perfectamente una... Bueno, no te mates. Sobre el cual Un se cineasta... articula el directo, pero en virtud de la doctrina que sostenemos, pues uno acaba hablando de todo. De todo el espectro lo acaba abarcando, necesariamente. Claro, 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 luego podemos Lo hablar que hicimos en en un el pasado. programa. ¿Eh? Bueno, luego podemos hablar en un programa, por ejemplo, de Fajarné, ¿no? Que hay Uf, especiales de por la, ahí. ¿no? De la doctrina falsa del cine, sí, 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 sí. De muchos. De los De terroristas cada... ontológicos, de manual. De ataque anual, de te- la posmodernidad. tenemos Pero bueno, es pensado... eso. Sí, Sí. sí, sí, termina. Que si no te interrumpo. Pues eso cuando hicimos Retorno al Pasado, al final de la escapada. La vanguardia, la modernidad, en conexión, perdón, en relación con este autor, con lo otro, con todo. Se acaba hablando de política, necesariamente. Necesariamente. Y también, bueno, ahora tocaremos los temas de los que vamos a hablar también. Hablaremos un poco de actualidad aparte de los proyectos. Todavía nos quedan proyectos. Que explicar un poco, que comentar por encima o que simplemente dejar entrever. Porque es interesante. Es interesante que la gente tenga nociones de lo que vamos a ir haciendo. Justo. Bien si lo ven por aquí por YouTube, lo que hemos dicho. Aparte de filmes concretos y de lo que hemos dicho de avisar el directo anterior, hablaremos también de, pues eso, creo que ya lo he comentado, de décadas del cine, de directores, estética, poética, lo que venimos haciendo. Y Todo. eso también de comentar un par de proyectos importantes que tenemos también para este año. Uno, que me concierne a mí. Yo diré lo que quiera de esto, ¿no? Porque me concierne más a mí que estoy... Bueno, nos concierne a todos. Pero yo que me estoy dedicando un poco más al desarrollo del mismo, pues suelto unas pinceladas. ¿Te parece, Agudo? Adelante. Muy bien. Vale, el siguiente punto es una página web. La página web de nuestro nuevo proyecto. Bueno, de un proyecto que ha surgido al final, que ha derivado de un producto radiofónico que empezamos, ¿no? De un proyecto radiofónico que empezamos juntos. Ha derivado junto con nuestras otras pretensiones en precisamente, pues otra idea, ¿no? Otra idea que es la de una productora. Bueno, una productora, una asociación, una sociedad entre varios integrantes que nos ayudará a desarrollar de aquí en adelante nuestros proyectos. Vale. ¿Qué es concretamente, aparte de lo que hemos dicho la productora, la sociedad, lo que vamos a implementar esta temporada? Pues voy a implementar una página web de la última Filmoteca Producciones, la última Filmoteca, donde tendréis todo, donde podréis ver toda nuestra información, todo lo que hacemos, todos los proyectos que vamos a desarrollar. Lo utilizaremos pues también un poco al final de portal de actualidad también, hablar de temas filosóficos, de temas artísticos, de temas cinematográficos. Subiremos columnas, artículos, etcétera. Subiremos los vídeos para quien nos conozca por ahí. O ciertos programas que interesen. Puedo comentar un poco más.
pero bueno, proyectos en todos los sentidos, ¿no? Tanto si queremos hacer, pues eso, si hay proyectos escritos, de obras escritas, de lo otro, o proyectos fílmicos, que es un poco a lo que nos vamos a dedicar y lo que es el meollo central de todo esto. Y ahí es donde entra Alberto Agudo, que hablará del otro proyecto concreto que tenemos este año, lo que él quiera, sabiendo que es parco en palabras, cuando quiere también, cuando le interesa, lo que quiera contar. Adelante, Agudo. Ser depurado en esta vida. Como una obra de arte, conciso y depurado lo que pretende uno en cierto momento y barroco en otro. Así que vamos a ver. Nada, pues básicamente es el proyecto de una obra cinematográfica, lo que se pretende acometer en este tiempo, vamos, en este año o el año que viene como muy tarde. Yo preveo que es el año que viene el fin del rodaje, Hombre, pero bueno, claro, claro, efectivamente. estar en septiembre, preparación, con 2021-2022, una obra cinematográfica. ¿Qué quieres que diga más? No sé, yo te lo he dejado a ti, ¿eh? Yo te lo he dejado a ti. Hasta ahí quieres llegar, ¿no? O sea, si quieres llegar hasta ahí llegamos. Sí, sí, hasta ahí Vale. mismo. Estamos preparando una obra cinematográfica. Si de haber avances, de que alguien. De haber a quien le interesen los avances y tal, pues irá publicando tanto aquí como cuando presentemos la web, que se presente, estará lista en no mucho, pues no va a dar fecha, porque no sé, pero alrededor de, puede ser un mes, 2 semanas, pronto estará lista la web, lo subiremos por aquí, lo tendréis en YouTube, lo tendréis aquí y podéis consultar allí y se subirán actualizaciones de proyectos, nuestras columnas semanales, cada 2 semanas, lo que sea. Y pues ahí podréis ir viendo, ahí podréis ir un poco cotejando nuestro equipo, etcétera. Hasta hemos llegado, proyecto cinematográfico, punto. A mí, ahora hablando desde un poco la opinión también personal y hablando un poco, pues, a vuela pluma acerca de los sentimientos que tenemos, a mí me parece que la temporada 2022 promete. Promete por la sencilla razón del planteamiento que le estamos dando y por la potencia de los proyectos que estamos desarrollando. Es decir, aquí, y además siempre lo hemos dicho y es una cosa que quiero recalcar, lo que estamos haciendo es historia objetiva. Eso es así, estamos dejando testimonio de todo lo que hablamos, de todo lo que hacemos, etcétera. Y ahí se queda para quien quiera verlo, con que una sola persona lo vea y a una sola persona le cambie Lo o no le cambie, lo reconozca, habrá valido la pena. Hasta ahí estamos. Y bueno, ya has dicho lo que te suscita a ti. Un comentario acerca. Vamos a terminar ya el comentario, el excurso acerca de los proyectos y de lo que esperamos de 2021-2022, que ya hemos dicho. Tienes el último comentario, la última palabra, don Alberto. en general, sobre el conjunto o sobre la obra, en No, filme. no, bueno, puedes extindir como quieras. Si quieres hablar, puedes hablar de los proyectos en general o del filme también. Lo que hasta Bueno, donde tú quieras. no, yo estoy como el Alain Delon en el silencio de un hombre. Estoy Qué depuradísimo. bueno. Promete. Hay un finis operantis. Y el finis operis se solapan muy bien las dos estructuras. Pues ya está. ¿Qué no hay más? Aquí lo acometiendo en base a nuestros proyectos, nuestras intenciones e ideas. Y se va viendo, pero promete, claro que promete. Nada Efectivamente. más. No, No se podría haber dicho mejor con menos palabras, macho. Bueno, vamos a pausar un poquito para introducir el tema del que venimos a hablar. Vamos a hablar un poco de la actualidad, de lo que ha pasado esta semana, porque esta semana han pasado cosas significativas para... Bueno, y en todo el tiempo que hemos estado fuera, también han pasado, pero yo creo que esta semana ha podido ser la que más ha pasado en cuanto al cine que hablamos nosotros, etcétera. El cine como arte, ya lo sabéis, no hace falta volver a explicarlo todo, que hay que explicarlo la todo siempre. categoría, la filosofía, el arte trascendental, el arte sustantivo. A ver si se entera Fajarnés. Se va a enterar. No, 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 y No le vamos a queremos tener que hacer, al final le vamos a tener que hacer el directo al solo, a ver si entera Fajarne. Pegar un pelotazo. lo que sea. Sí, sí, sí. El momento que sea pertinente. Justo. Azog, El momento. Sí. claro, Azog, una obra maestra que tiene sus momentos cumbres, el valle, la distensión, la intensión, claro, toda esta dialéctica policrómica, ¿no? Perdón, policrómica, policromática. Justo, justo. Claro, todo Vale. lo que hemos ido Pues hablando. Así eso. que además la Sí, estructura pues objetiva está aquí. Los programas está impresa en todos nuestros directos. Las intenciones del canal, la filosofía, todo.
No, no, sí, 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 es que no te preocupes, lo que estaba al hilo de donde Sí. me he quedado, que es precisamente lo que estábamos hablando. Esta semana han tenido lugar dos eventos bien importantes en la historia del cine, aniversarios o, bueno, fechas destacadas que han ocurrido esta semana, Mm. que probablemente sean de las más importantes que han ocurrido este verano, ¿no? Y esto me recuerda que el año que viene se cumplen. ¿Cuántos? Se cumplen 50 años del último tango. Ahí la tenéis en el fondo. Que me lo ha recordado justo. Haremos un programa de ello también. No os preocupéis. De hecho, es estrella, es estrella. Es esperado, es esperado. Está por antonomasia. Claro, y ya Pero se verá, incluso si se dejan caer cosas digamos, del último tango. Y luego porque es que hay también proyectos de obras por ahí acerca del último tango y todo. Ya se verá, ya se verá. Pero tenemos que hablar de dos eventos que han ocurrido, que han tenido lugar esta semana y que son bien importantes, que hemos estado un poco documentando, un poco hablando entre nosotros acerca de esto. Y que son, primero, en primer lugar, la muerte de Jean-Paul Belmondo a sus 88 años. Es que cada vez se van más, macho. Que ya al final llega una época en la que han vivido lo mejor, una época rigurosa, han vivido. Sí, sí, han vivido bien, han vivido una época rigurosa, han convivido grandes estrellas del cine, grandes obras. Al final esa época toca su fin y lo vemos también, además de muchas otras cosas que ya hemos hablado, que tenemos horas y horas hablando sobre ello, en la muerte pues de este tipo de artistas, de actores, de cineastas, etcétera. Y solo queda franceses, poca hostia. Brigitte Bardot, que hablábamos el otro día de ella, hace no Alain mucho. Delon, Alain Delon y el Godard, que también sigue vivo, el tío. sí, vivo, sí. Sí. Ahí agota, pues se ha ido un genio, sí, señor. Se ha ido un genio con el Belmondo, macho. Un actor soberbio. Un actor soberbio. Y de hecho yo tampoco he visto tantas obras del Belmondo. Yo no sé si tú habrán visto más. ¿Cuántas has visto tú crees? Yo creo que he No lo visto sé, tres o algo de cuatro, ¿eh? pronto. La, pri- la primera que me acuerdo es Pierrot el Loco. Luego al final de la escapada. Claro. Yo Perrote el Loco me la quería ver antes de este programa, pero que sepáis que Alberto Agudo me ha convencido para que me vea el Allen, macho. Al Woody Allen. Claro. Que bueno, ya luego al final diremos. Al final hablaremos Un del programa Allen, ¿no? también sobre él. Luego Eso, ya eso. filmografía Por cubierta, eso al iba a menos los decir. 70, 90 Por y eso iba a 70. decir. Por eso iba a decir que al final del directo anunciaremos cosas sobre Woody Allen. Vale. Sí. Pues eso, has dicho que has visto Pierrot el Loco Al final de la escapada y y ahora al final mismo, de escapado. sinceramente, no me acuerdo más. Fíjate. Luego me iré acordando. Pero es que tú, Pero tú has vamos, visto tantos filmes que lo normal es que no te acuerdes. no, de Belmondo no es un actor que yo haya sido, vamos, que lo haya visto con asiduidad. No, Sin yo. embargo, por ejemplo, si intento Shiro Mifune, pues te puedo decir 300.000. Desde sus Hombre, trabajos con claro. Inagaki, Yoshi Inagaki, la trilogía Samurai, que es una obra, vamos, es una trilogía sublime, hasta con Kurosawa, etcétera. Trabajó Sí, con sí, los no. genios. Y eso, pero que al final no podemos abarcarlo todo en un programa, macho. Pero que lo que te digo, que hablaremos al final de muchos actores. Mifune caerá casi necesariamente, porque es que de los mejores de la historia y se le queda corto, macho. De primer plano. Vamos a hablar un poco de Belmondo, macho. Yo de filmes que me haya visto de Belmondo, que yo ahora que me acuerde, La es que capada. no, es que no me he visto ni Pierrot el Loco. Yo creo que me he visto dos. Que me Borsalino, acuerde ahora mismo. Borsalino, que sí que es una obra sí. golfa. Tiene la Obra escapada. golfa. Obra golfa del Jack Dry. Con el Alain Delon. Un muy buen elenco. Una película que no vamos a decir que es desaprovechada. Al final, dentro de sus oportunidades, está aprovechada. Dentro de sus posibilidades. Que el Dry es el que hizo la piscina, ¿no? Que también me la vi este verano. Sí. Yo creo que eso no se llegó a comentar. Yo creo que eso no se llegó a comentar porque ya por aquel momento dejamos los programas un poco de lado en favor del verano y todo el rollo. Pero Pero en Borsalino, vamos a hablar un poco de Borsalino. ¿Tú no lo has visto? No. Bueno, pues es una obra bastante golfa. No Otra habrán. más.
podemos decir notable. Yo diría notable. De hecho, yo no sé cómo la tengo votada, no sé ahora mismo, pero una obra notable. Podemos dar un 7, un 8. Una obra que además va escalando en calidad tanto poética como interpretativa. En un principio, uno la ve, yo creo que dura 2 horas. Y al principio, yo creo que mientras está la primera media hora, uno percibe que es floja, que va a ser floja poéticamente, que va a ser floja. Estéticamente está bien aprovechada, porque aprovechan justo la forma de vestir, la recuperación del borsalino, el borsalino es el sombrero, ¿no? Que se utilizaba por la época. Pues parece que no va a dar más. Pero luego sorprende a su manera. Una obra, y además, bueno, es que depende con que la ponderen, ¿no? Pero así hablando en términos absolutos, una obra golfa, una obra que recomiendo ver, aunque No lo sea por sé. interés. Una obra suficiente. Y ahí Belmondo hace el papel de un mafioso. De un mafioso corriente, de un mafioso marsellés, además. ¿No? Y otra que me quería ver, ¿no? El clon de los marselleses, que es con este mismo, que al final no me la vi porque no estaba en Zoo Woman, macho. Va a haber que hacerle al final, porque muchos de nosotros aprovechamos Zoo Woman para ver las películas en pantalla grande, etcétera. Va a haber que hacerle unas recomendaciones al tío de Zoo Woman, yo no sé ni quién es. Pero va a haber que mandarle un correíto, macho. Creo que puedes colaborar, pero vamos. Lo desconozco, pero lo intuyo. No, no, se le podrá hacer recomendaciones de que suba filmes, macho. O yo que sé, descargarlo y pasárselo, cualquier cosa. Con Claudia Cardinale, pero hablando acerca de un poco, dejándolo entrever acerca de Borsalino, para que la veáis, y si ya cae comentarla en su momento la comentaremos. Pues una obra en la que hace de un gángster de poca monta marsellés, que conoce a Alain Delon, que es un delincuente que acaba de salir de la cárcel, también relacionado con la mafia marsellesa, todo, etcétera. Y pues que al final se unen, ¿no? Y su potencia va increciendo. Sí, Mira, sí. podríamos hacer, ahora que recuerdo, que hemos hablado los últimos días también hemos hablado de que habrá que hacer un directo, macho. Del precio del poder de Scarface con el Pacino. Sí. Se puede hacer una A secas. analogía en ese sentido. En el sentido Bueno, de la ascensión de un criminal, etcétera. claro, pero por analogía, por la propia doctrina que sostiene uno, por la propia realidad compleja de la Justo, realidad, creo que entramado al final uno acaba haciendo relaciones con todo. Bueno, las que son justo, justo. pertinentes, me refiero. Justo. Está, además, Scarface, el precio del poder, una obra maestra. Bueno, no. No, Lo más seguro es que no está no. nada. Superior la de Hacks. Hubiera sido una obra Hombre, maestra de hombre. Howard Hawks, la del 32, si no hubiera caído en cierto reduccionismo estatalista. Que ahí, bueno, no le pasa lo mismo a la de La Ley del Silencio. No le pasa del mismo modo. Sí, no, no, Es y, decir, y este me. reduccionismo mundano al que caen muchas películas estadounidenses, por la propia razón también histórica. Por ejemplo, en la que trata de Drácula, la de 31, aunque es una obra bastante sobresaliente incluso, pues siempre tienden a ese reduccionismo cientificista, es decir, esa dialéctica entre espíritu y ciencia, como si la filosofía no ocupase un lugar. Es decir, lo inefable que no sea ni espiritismo metafísico surrealista, ni cientificismo positivista, ¿vale? Dicho de un modo bueno, muy rápido. Dicho a bola pluma, que Sí. además el cientificismo es una ideología, no ninguna ciencia. Sí, sí, Bueno, no. lo que llamamos ahora. Y la Sí, no. ciencia, la ciencia es una idea de la ciencia, es decir, ¿no? El monismo kantiano. Bueno, no lo vamos a enrollar. No, pero a raíz de esto que estamos hablando, además, cabe comentar precisamente los escándalos burocráticos en el cine. Habrá que hacer un programa, perdón, burocráticos. Los escándalos burocráticos en el cine son muy serios y estatalistas, macho. Es decir, eso hay que comentarlo. Un Un día, vídeo. un día buenísima, ¿eh? Pero Sí, buenísima. sí, sí. Como la distinción que acabas de hacer en la película de Borsalino entre interpretación y poética. Claro, no es una separación, es una distinción. Claro, porque hay obras con Justo. muy buenas interpretaciones que luego hay desfase nouménico, es decir, que lo que está fenomenificado pues tiene muchísimo rigor, pero sin embargo, dentro de la estructura poética pierde todo el valor por la poética deleznable. Por ejemplo, Maridos y Mujeres de Woody Allen. La actriz Judy Davis interpreta como nadie, interpreta fantástico. Bueno, Los actores son de buen nivel, pero la película es una chapuza. Poética es la Von Trier, pero filmada en analógico. Y con Carlo Di Palma en fotografía, por lo menos tenía rigor. Aunque es un desastre. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Pero bueno, sí, sí, bueno. Eso lo vamos a dejar en el aire porque ya sí, hablaremos de Woody. Ya, Woody Hombre, Allen ya hablaremos.
Pero Y cómo lo claro, han usado la crítica, todo, eso ya lo hablaremos. Tiene enjundia. sí, sí, no, a lo que voy yo con esto de la burocracia es que precisamente últimamente, bueno, al final teníamos también en el guión un poco de hoy hablar un poco de los últimos filmes que nos hemos visto y si viene a colación lo saco. Y Es el faltan los escándalo. 80 años de Ciudadano Kane. Sí, sí, no, ahora hablaremos también de ello. Ya Pero, lo de pela. bueno, pues ya se devela y a tomar por culo. 80 años de Ciudadano Kane esta semana hicieron. Ya está. No le vamos a dar más misterio, coño, si es que no lo tiene. Vaya, Vale, pero yo lo que quería hablar acerca de lo que estábamos diciendo es precisamente también el... ¿Cómo decir? Ah, sí, el escándalo burocrático, el escándalo estatalista que surge en On the Waterfront, en la ley del silencio, dirigida por Elia Kazan en el año 53. No, 54. no es el 54, coño. Yo ya me lío con Tranvía de Otro año Madreseo, con... en la historia del cine de primer nivel. Vamos, los siete Sí, sí, samuráis, los amantes crucificados, esta, la de samurái, la primera parte, la ventana indiscreta, bueno, de sí, primer sí, nivel. sí, sí. Un año plagado de... Sí, es que tengo muchas obras maestras por comentar todavía, macho. Pero bueno, lo que Joder, que voy. no. Esos escándalos estatalistas habrá que remarcarlos en algún punto, porque hay que Luego hay que hacer hacer aquí una uno, de... perdón, lo digo aquí en directo, hay que hacer también uno de obras maestras desconocidas. Hombre, por ejemplo, Y no las has visto, las paso. ¿Mm? hablábamos de una de estas obras maestras desconocidas. Bueno, si uno lo conceptualiza como obra maestra, pero de una obra del El Inútil de Yoshida, que ya hemos hablado de ella, yo creo. Bueno, desconocida no, un pelotazo. Pero hombre, en sus momentos se llama famosa, hoy día lo ha visto muy poca gente, pero no Mm. desconocida. Desconocida, por ejemplo, en la de Yosuya Kaidan, las dos partes que hizo el Keisuke Kinoshita, de los mejores cineastas japoneses, como dos obras maestras. Bushido, por ejemplo, de Tadashi Mayo, otra obra maestra, los japoneses, tienen muchas obras maestras desconocidas. Y por suerte, vamos, están disponibles. Sí, sí, vale, bueno, habrá que hacer. Es que hay que hacer. Ahora ves, nos empiezan a surgir ideas, luego habrá que quedarse a apuntar. Pero bueno, a lo Voy que voy. mientras así, Que no- así no te que- interrumpo, te apunto yo. vale. Sí, sí, Que no con el sé. estatalismo. Sí, sí, que no sé a raíz de qué ha surgido ya. Se me ha olvidado. No, pero. Pues, de The Waterfront, la ley del silencio. No, Este no, reduccionismo. pero has dicho tú Dime, algo acerca del reduccionismo estatalista justo antes. en Que es lo que Scarface, me ha llevado a sacar. Sí, justo. En en Scarface de Howard Scarface. Hawks. Ahí pierde, pero sin embargo su estructura dramática, estética, poética sublime. No, hombre, Pero si, pasa si eso. pasa. Ahora No, no, Al Pacino se come la película. Hablando rápido y ya seguiremos hablando de Scarface, ¿no? Se come la película. Lo ves, la interpretación es brillante, la poética, hombre, muy efectista, muy grandilocuente. Esa estética ochentera, ese esteticismo ochentero de Palma, bueno, hace una obra notable, pongamos notable. Tengo que vermela de nuevo, que me la viene el 11 macho. Una década, digo, una década. joder, es Una que, es que década. ha llovido, macho. Una década. No, pero. No, pero a lo que yo iba, macho. A lo que yo iba es que es muy serio como algunas obras maestras que tienen toda la potencia poética, estética y a todos los niveles para conseguir hacerlo, para conseguir ser una obra maestra, por esta importancia y por esta seriedad que le aportan a la burocracia y el estatalismo, es decir, al Estado como Deus ex machina al final, coño. Es decir, el Estado y la burocracia funcionan como Deus ex machina en estos filmes, de forma que solucionan toda la película, pues eso, acudiendo a la policía o al estatalismo, a los jueces, a lo otro, coño. ¿Pero qué Eso es lo esto? sabe. Es que te toca la Un país fibra, con porque dices, joder, si fuera una mierda de filme y hace una apología a la burocracia o al estatalismo, pues ya lo termina de convertir en una puta mierda. Pero en le una da un obra poco de. maestra, joder. Sí, desde la basura odierna hasta Rambo 3, que por lo menos es una mierda y hace apología del imperialismo yanqui, benefactor del mundo y salvífico, y los soviéticos son malos malísimos. No es maniqueísmo, ¿no? Pero los estadounidenses luchan por el mito de la cultura afganistaní, ¿no? En la guerra de Afganistán, y los soviéticos van a aniquilar al pueblo oprimido, macho, con su cultura vetusta. ¿No? Pues eso, ya está. Pues una mala semántica para una mala poética, mala sintaxis. Semántica, Justo, sintaxis, poética. justo, Dicho de un justo. modo muy raro. Justo, Y sí, justo, sí, eso pero. sucede más. Pero sucede en un país, sobre todo, como Estados Unidos, en donde tienen la segunda enmienda. Es decir, los intentos estatalistas de paliar, pues básicamente lo que es la libertad autónoma, personal, no individual, porque libertad individual para mí no es que son unos símbolos, no tiene sentido. La libertad personal, el individuo ya existe per se, porque es corpóreo, está separado corpóreamente de otro. La persona es el ego institucional. Bueno, lo que hemos hablado muchas veces.
No me No, enrolles. no, Sigue, sí, sí. sigue. No, no, pero respecto a esto, es decir, por ejemplo, me pasa con la ley del silencio, pero en menor medida yo al final la ley del silencio sí que la conceptualizo, porque al final es, si entramos en discusiones acerca de lo que se basa la ley del silencio, que lo he visto mucho por ahí, en calificaciones, en la paranoia anticomunista de Lelia Kazan, ¿no? En que se ¿Te pone acuerdas la el, invasión del...? que Sí, se sí, pone, sí. perdón, déjame terminar y fuera. Y sigues con eso. Pero que se pone él como, o sea, pone a Marlon Brando como alter ego suyo, se supone, ¿no? Seguramente sea así, porque... Y trata, es decir, trata la relación que tuvo él con los comunistas en el cine y con delatarlos él en la industria cinematográfica de aquel momento, con la relación que guarda Marlon Brando con los mafiosos del muelle, que extorsionan a los trabajadores y les cobran por pertenecer al sindicato para llamarles para trabajar, etcétera. Yo creo que no debemos caer en esto a la hora de interpretar el filme, porque es que no tiene, o sea, es que me da igual la intención del cineasta, siendo sincero, lo que me importa es el producto final, el producto objetivo que resulta del Sí es filme. importante. O sea, yo considero que sí es importante, realmente. Más que nada, tío, como testamento histórico. Y luego, Eso sí, pues eso sí. para, claro, como testamento histórico y categorías del propio arte, como historia objetiva. Es decir, las intenciones del propio cineasta, los manuscritos del propio cineasta, etcétera. Es decir, que haya hecho declaraciones, etcétera. Bueno, sigue, sigue, porque iba a decir otra cosa, pero quiero que termines. Sí, Ahí sí, va. pues eso, que al final esas apologías a la burocracia, a la ley que acaba por la ley todopoderosa que acaba por solucionarlo todo, cuando nunca es así en la realidad, Hemos siendo visto claros, que, bueno, hagamos un poco en lo oscuro, es todo lo contrario. Sin perjuicio de justo. algunos aciertos, que son objetivos, pero bueno, Claro, claro. Sí que no ¿para qué tiene nada vamos que a ver. oscurar? Claro. No, no tiene nada que ver, pero eso, que... Joder, que me pasa lo mismo con On the Waterfront, lo hemos dicho. Vivir de Sí. Kurosawa, macho. El gran escándalo. Ya habrá que hacer un directo, me la tendré que volver a ver. Y habrá que hacer otro directo. Porque es que la Ya, interpretación es muy turbia. La interpretación que se puede hacer de Vivir de Kurosawa es muy turbia, macho. No vamos a extendernos de Vivir de Kurosawa porque estábamos hablando de Belmondo y ya nos hemos ido. Por favor, Agudo. Pero dejar claro eso, que la resolución de filmes por el estatalismo y por la burocracia es una puta vergüenza, macho. O sea, si es una obra maestra, o algo que tiene potencial para ser una obra maestra, me la jode, macho. ujú. Es que se la carga, coño. Y sigue con lo que va a No, decir, que yo creo que ibas a hablar de la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? de vivir, ya discutiremos, pero bueno. Otra cosa es hacer una obra maestra partiendo del mundo burocrático alienante, claro, es que cuidado, cuidado, porque así va a acabar como los surrealistas, en donde en vez de ver lanzas, ven falos, o las películas de Nolan, etcétera. Y vamos, hay una teoría queer, para que valga los Simoron, pues bueno, no es que haya un paso, pero hay dos. Bueno, te digo la invasión. Sí, la invasión de los, ¿tú te acuerdas en la invasión de los ladrones de cuerpo Sí, de Don sí. Siegel, ¿no? Lo que hablamos, que está en el directo, pero ya, vamos, dejamos testimonio ahí. Muchas críticas oficiales, en Video Affinity, en el Pablo Cure, etcétera. La crítica a la antiparanoia, no, perdón, a la paranoia anticomunista estadounidense. Si la cuestión es esa, la cuestión es la propia poética, es decir, la obra objetiva, sustantiva, si se enteran los que van de materialista, no tienen ni puñetera idea. Lo hacen la cama, el discurso oficial, con palabrería, que eso es lo más infame que existe. Bueno, no voy a volver al tema porque ya sabes que me caliento. Aquí era la propia obra objetiva y ver si las relaciones que existen son pertinentes. En la propia obra está impreso realmente esa paranoia está reflejada esa paranoia anticomunista. Claro, para eso también hay que, no puedes obviar la historia, el autor, la biografía, que el autor no es su biografía. Claro, son inconmensurables. Ahí está esa simple qué, ahí está. Claro, son inconmensurables. Ni el autor es el conjunto de sus obras, ni el conjunto de las obras es el autor. Todo lo que ya hemos hablado. Entonces, pues eso. Aquí en la propia estructura objetiva de la película. No, no. Que yo qué sé, el uso que dicen que no, que del enable Cacelia Kazán. Bueno, que ves el finis operandi suyo, sí, es Claro. decir, solo lo puedes saber a través de testimonios o de pequeñas discontinuidades en su biografía, etcétera, etcétera. Pero aquí era la propia obra objetiva. No hay otra, es que no hay otra, no hay otra. Viridiana. Ahí sí entiendo Viridiana, no la crítica, pongamos dicho de modo muy sencillo, ¿no? Aquella que por represión carnal se ciña a la devoción espiritual. Bueno, sí existe impresa en la obra esa interpretación. Vamos, en la obra está impresa esa interpretación, esa ideología, pero no se reduce a ello. Pero sin embargo, esa interpretación que acabo de decir sí está objetivada en la construcción poética. Es decir, en la fenomenificación poética del noúmeno, de lo de fuera, vale, Ujú. bueno, hecho de un modo así muy, muy alambicado, macho. Está en la propia construcción de la película.
Sin embargo, por ejemplo, la inversión de ladrones de cuerpos, lo de la paranoia anticomunista es una gratuidad elíptica, como lo hablamos en el directo Noches. El problema del título que parece que despista, Noches de Cine y Golferío, creo que fue el tercero, no, fue el segundo. Fue Noches de Cine y Golferío 2. Ahí hablé yo del doctor Mabuse, la del testamento. Bueno, hablé de las dos. Y en el testamento del doctor Mabuse, bueno, hay que ver la crítica de nuevo de Vivi Affinity, de Daniel Andreas, es el paradigma, vamos, de todos los delirios de la que suele faltar crítica feminista, valga los símbolos, de todos los delirios que puedes encontrar en cualquier crítica de cine. Que si la megalomanía asesina de Hitler, bueno, en fin, se había fumado algo. O sea, la crítica estaba, en fin, era la crítica parabólica. Bueno, básicamente no estaba haciendo referencia a la propia Claro que construcción no te. objetiva. Que sí, que no tiene nada que ver, coño. Sí, dicho en plata, coño. Por no hablar luego de los juicios erróneos sobre el arte, que si es la base de los thrillers modernos. Yo no sé qué es el thriller moderno. Porque, vamos, si es El silencio de los corderos, que es el thriller noventero ya chungo, pues bueno. Y nada más, nada más. Pero bueno, pues eso. El Doctor Mabuse, cuando el Doctor Mabuse, vamos, una obra universal, no se reduce a la megalomanía de Hitler. Es que no tiene sentido. Aún se ajusta más a nuestra época que a la época en la que se hizo. Ese terror, esas falsas banderas, ese mundo sometido al terror y al miedo, en donde la gente no sabe por qué surgen las cosas, aunque le digan algo que luego es falso, ya me entiende. Todo lo que hemos hablado. Esa paranoia colectiva que entonces dicen, hostia, pues papá Estado me va a cuidar. Claro, te rompo Claro, las claro, claro, piernas y claro. luego cómo funciona el sistema capitalista, o llámalo al demonio de muchos modos, ¿no? Como lo intenta llamar, a postfordista, etcétera. Acción, reacción, solución. Eso es Doctor Mabuse, etcétera, etcétera. No se puede Sí, reducir, sí. vamos. Eso, Pues lo mismo le pasa eso ya es. a los ladrones de cuerpos. No, no, sí, sí, sí. Eso ya es en cuanto a, pues eso, a interpretaciones de unos cuantos sujetos que ya hemos dicho lo que opinamos, ¿no? Pues hay gente por ahí que dice que cualquier cosa y se les encumbra, coño. Pero si es que pasa con todos los Bueno, cineastas. Sí. ya no digo Tarantino, ya no digo vamos, su cine básicamente, bueno, ya lo haremos. Su posmodernez es vacuas, valga el pleonasmo, pero Bueno, ya caerá también en proyectos que tenemos, de hablar de los pelotazos de los 90. los 90 es la década iniciática, el suelo, valga los sigo porque no sé qué suelo hay en la posmodernidad, solo la destrucción degenerada y el suelo de lo que tenemos ahora. Sin perjuicio de que, vamos, ojalá estuviésemos los 90 y no ahora, porque por lo menos había ciertas obras como Hombre, Hanabi, por ejemplo, Ataque Sekitano, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué iba a decir yo? No me acuerdo muchas cosas. Estaba hablando de la invasión, pero no me acuerdo. sí, bueno. Ah, sí, y cuando ponen como gran maestra la película de superhéroes, Bueno, que es la crítica al capitalismo de no sé qué, bueno, en fin, la crítica la crítica postmoderna, en donde la crítica, el arte es producto de la crítica, y no al revés. claro, Es claro, decir, claro, de claro, sitio claro. que la analices y que haya las correspondencias entre la obra y lo que estás diciendo, y que la objetive, la conceptualice, porque no hay un positivismo que está dado ahí la obra de arte, sino la estás conceptualizando. Pero hay un regreso a lo corpóreo, a los fenómenos, etcétera, 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 y al incorpóreo. Es que aquí de repente, macho, veo un superhéroe haciendo todas las patochadas que existen, con todo su efectismo y toda su zafiedad y vulgaridad posmoderna, y de repente que si es la crítica al capitalismo, como el lobo de Wall Street, que critica, si es la apología misma del sistema, por Que la sí, que poética sí. degenerada No, completamente. y además revestida de crítica. Lo que hemos dicho, revestida de crítica. Eso es lo más triste, sí, sí. O como el Nolan, que enfanga todo de cientificismo y de retórica vacua, de tramas alambicadas para justificar una política deleznable, todas las argucias y tejemanejes que manejan, que son de realmente, pues bueno, pues el pan de cada día. O el kitsch al modo variano, todo lo que ya conocemos. Sí, sí, que habrá que, Sí, habrá que sí. hablar punto por punto. Sí que sí, tenemos tema infinito. Que nos vamos, que nos estamos yendo. Venga, por un día. Belmondo, macho, Belmondo. ¿Qué he visto yo de Belmondo? Bueno, Borsalino, tiene estábamos nivel. hablando de eso. Ha surgido todo a partir de la analogía con Scarface, que es, de hecho, un filme que tenemos que tratar, porque ha visto mucha gente y tenemos que dar nuestra interpretación maestra, coño. ¿O no? Hay que vérmelo de nuevo, eh. Pues podría caer esta semana, quién sabe, en la que viene. Vale, vale. Belmondo, un actor muy versátil. Podemos hablar de él en Borsalino, podemos hablar de él. Yo no he visto Perrote el Loco, me la quería ver estos días porque sabía que íbamos a hablar de esto, pero pues eso, a Con más propósito de toda facetas, la actualidad. con más ¿Sí? facetas cómicas que trágicas. Sí. Perdón, que dramática, porque trágico, bueno, haciendo la distinción que siempre hacen entre cómico y dramático. Bueno, al final, como le llamaban, ¿no? El feo más guapo del cine, macho, del cine francés. Pero la Que se nariz, partió la nariz boxeando, macho. Y por eso tenía ese físico. Y además que es de hecho, un actor, comentarlo, muy físico, ¿no? Que tira mucho de su presencia física
y de su movimiento, al estilo, pues, al estilo de actuación de muy similar al de Chekhov, ¿no? No es tanto que yo no lo sé, ¿eh? No sé si es actor de método, ¿no? Pero no es tanto el método de Stanislavski como los elementos de Chekhov, se puede hablar. Un tío que con mucho porte, que aprovecha mucho su movimiento y con como tú dices, mucha facilidad para lo cómico. Es decir, para lo trágico, revestido de cómico. Que eso es muy importante, porque, por ejemplo, fíjate, que ella me hablaba en el final de la escapada, macho. Es decir, es una tragedia completa, y sin embargo, dentro de. Me está recordando, macho, ahora a Al Allen, coño, que ya hablaremos de Al Allen. Yo, Eh, no, 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 me está recordando esto que estoy diciendo, ¿no? Porque reviste de cómico lo que es puramente trágico, lo que es el final de la escapada. lo que era Manhattan, el Allen de los 70 al de los 90, macho. Quitando no balas te- sobre Broadway, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Que esa sí es la ya mejor que hablaremos, tiene de los 90. La mejor que ya tiene. hablar, ya hablaremos, ya Nada muy. hablaremos. Ya hablaremos, pero eso, el de revestir la capacidad de revestir lo trágico de cómico, sobre todo su presencia física y sus imitaciones, sus gestos del cine clásico, del cine antiguo consagrado, que imita un poco al final, hace de Bogart, el plantilla último. del. Eso, que hace de plantilla de precisamente lo que era un actor en el clásico, que luego cambia mucho con la actuación de método, con el Actors Studio, con el Newman, con el Brando, etcétera. Y tiene muchos toques de eso, y tiene muchos toques de eso. Y es un actor remarcable, también por los sobrones que ha hecho, por su presencia física, por tal, lo que hemos dicho. Y por recuperar estándares antiguos, es decir, igual que unos lo son en el momento por revolucionar la forma de actuar, es decir, porque nadie había actuado como ellos de una forma brutalista, de una forma completamente desaforada, de una forma completamente personal, ¿no? Emocional es a lo que voy. Pues también destaca por recuperar esa faceta de los actores clásicos, de los actores que sabes cuándo van a contestar y sin embargo te gusta cómo contestan, coño. No es el Brando que nunca sabes cómo te va a salir, ni por dónde te va a salir, ni cómo va a contestar, ni cuándo hará el gesto o no. Sabes dónde va a hacer el gesto, pero lo hace muy bien. Volvo, el sueño Eso eterno. es, eso Claro. es. Y entonces, acerca del Belmondo, es un actor fantástico. Por lo menos lo poco que le he visto, le veré más y más a raíz de esto que ha pasado, que es una pena, es una verdadera pena porque se van los últimos baluartes del cine riguroso, del cine como arte, que es lo que aquí defendemos. O sea que no cabe aclarar que nos entristece su muerte, joder. Pero también tiene que alegrarnos en el sentido de recordarnos lo que es el cine como arte, ¿no? También, de lo que hizo en vida y de motor para volver a su firme, recuperar toda esa poética y realizar para adelante, joder. Y tú, bueno, pues puedes hacer un comentario sucinto acerca del Belmondo, lo que quieras, y pasamos a hablar del mayor de los genios, macho. El mayor de todo. Bueno, pues nada, suscribo todo lo que has dicho. Nada, me he acordado, bueno, haciendo analogías con Mifune. Mifune sí tenía matotes trágicos. A Kurosawa le gustaba por la versatilidad y la rapidez de sus movimientos, de sus gestos, con todo el rigor. Es decir, por ejemplo, si tenía que hacer un espasmo violento, después de hacer ese espasmo, conservar el rigor en la actuación, que eso no es fácil. Es más fácil interpretar a un desequilibrado. Es decir, hacerlo con todo ese rigor, medir cada punto de la actuación y el cineasta saberlo conceptualizar, pues me recuerda. De hecho, he pensado en esa analogía. Pues no he visto tanto de Belmondo, a lo mejor no tanto como me acuerdo ahora mismo, pero las que me he visto sí. Un actor magnífico, con más dotes cómicas que dramáticas, sin perjuicio de la tragedia que está representando. Pero claro, ¿qué tipo de tragedia? Porque la tragedia de Godard es casi un símbolo, es una tragedia contemporánea, es una Claro, antitragedia. claro, 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 también. como pasará Y con muchas. Sí, 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 ¿no? Y ya está. Joder, iba a hacer un comentario acerca de lo de Mifune, lo que has dicho. Que Mifune Mm. precisamente iba a decir, joder, tiene esa capacidad. A ver si más traigo y me acuerdo, joder. ¿Qué film estás pensando? Di- ¿Yojimbo, los siete samuráis? O sea, juro. no, no, vale, vale. A raíz de. Vale, ya me he acordado. Lo más importante una de las características más reseñables que tiene Mifune es la capacidad de actuar cuando se supone. No, tiene que actuar, ¿no? Pero cuando un personaje está en silencio, es decir, solo ocupando espacio, macho. Y pensando que ya es bastante, ¿no? Y de hecho lo más difícil y bastante para un actor. Es decir, la base primordial de un actor, es decir, de un buen actor, es estar sentado pensando.
si consigues hacer una buena actuación de eso, eres un actor cojonudo. Y tiene una capacidad muy grande Mifune para hacer eso. Porque si te das cuenta, en la mayoría de sus papeles, obviando, por ejemplo, vamos a obviar Los Siete Samuráis, que hace de un personaje bastante histriónico, bastante excéntrico. Pero, Pues por sobre la ejemplo, espada. si nos vamos a Mm, Rashomon, por ejemplo, en esta sí, escena me acuerdo yo en la que están sentados, le están juzgando por ser un bandolero y por sus crímenes, macho. está atado. Está sentado y atado, reflexionando, mirando, macho. Y se pasa así un buen rato pensando, macho. Solo ejercitando la actuación mientras piensa, macho. ¿En qué piensa? Es solo asunto del personaje y de Mifune. Pero cómo logra expresar todo ese sentimiento, macho. Este sentimiento de estar atado, retenido, etcétera. Y es algo que, por ejemplo, en Yojimbo también le pasa. Y en Sanjuro más que en Yojimbo. Esa capacidad de estar parado, callado, pensando y actuando, haciendo un papel de puta madre. Y eso es lo que le da la habilidad precisamente para después, si tiene que hacer, es decir, es un hombre tranquilo, pero tiene un pronto de violencia propio del samurái. Eso Claro, es lo que le pero hace, sí, eso es lo que le hace no, que tener ese digo, arrebato y después volver a su actuación de hombre centrado y relajado. sí, justo. Sí, ¿qué vas a No, decir? que- que- pero que esta cualidad de Mifune, claro, no se puede aprender, sinceramente. Yo lo considero así. En una escuela dramática, es decir, la interpretación de un actor es fruto de las significaciones de una época, de la vida que ha vivido. Es decir, no es, bueno, voy a aprender estos gestos para no saber encender un cigarrillo, saber hablar. Depende a quién hables, a un varón, a una mujer, a alguien de clase alta, a un campesino, depende de tu papel que estás desempeñando, claro, en función. Es decir, toda esta dialéctica, todas estas significaciones, claro, dicho así de un modo coloquial, se aprende en la calle de la Sí, sí, época. Claro, sí, la sí. profundidad de las épocas, con los claroscuros de toda época, es lo que permite esa interpretación maravillosa. En los mundos felices, en las épocas postmodernas de aliades, pues claro, en fin, que haya buenos actores, pues se va reduciendo necesariamente, pero es que es necesario, No, no, sí, sí. claro. Es así, de hecho Ese papel, habría que hablar, sí. sí. No, no, sí, sí. No, habría que hablar también de lo que has dicho, que es un punto muy interesante, lo de las escuelas de actores, ¿no? Y el tipo de actores que se forman hoy en día. Todo Demasiado bueno, sobreactuados todos emocionalmente, sobreexcitados emocionalmente, no tienen ningún control ni capacidad sobre sus emociones y por tanto tampoco sobre sus movimientos ni sobre el espíritu de su personaje. Y que al final muchos, es decir, lo que se han convertido en las escuelas de interpretación, de respetar el arte. Claro, es que como no se respeta el arte, ¿qué coño de escuela de arte va a haber, macho? Si no hay arte, coño. no se Se respeta hace, se hace, se hace enarbolando Sí, se les enseña a ser basura para productos economicistas y para productos mercantilistas que se vendan. y el que tiene potencial a muchos se los cargan. Mucha gente. Claro, desde la escuela se los cargan. Así que, bueno, esto, como es lo que hemos hablado, claro, un proceso genérico, filosófico, por tanto, de primer nivel, de primer orden, porque es una cuestión de vamos a hacer, venga, una escuela de interpretación buena, que no es eso, que no es eso. Claro, es Pero claro, las es que significaciones depende de todo, macho. las condiciones materiales del mundo, el mundo producido, la idea de producción del mundo. ¿Cómo está producido el mundo hoy día? ¿Cuál es el ritmo de vida de todo? De todo. Pues todo lo que hemos hablado. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí, por ejemplo, Match Point, que no digo que me vaya a ir a Woody Allen. Eso ya cuando toque. Digo, tuve la interpretación del actor principal, interesante, pero claro, que también hace honor a su época, no pretende la obra ambientarse en otra época. El terrorismo postmoderno precisamente es no saber actuar como un hombre del siglo XIX. Uno ve las obras de Terence Fisher, por ejemplo, que se ambientan en el XIX, la de Drácula, etcétera, sobre todo las de Frankenstein, claro, ves actuando cómo se comporta un hombre o una mujer decimonónico. Claro, es que es eso, tú no puedes actuar, pues, por ejemplo, estás interpretando a un varón del siglo XVIII, como si estuviera aquí, macho, de cubata o de Instagram, no puedes, macho. Que sí, que sí. Y no se puede, es que no se puede aprender, es que es algo muy difícil, es algo muy difícil. Es decir, el tiempo de un hombre decimonónico, cómo sabe hablar, mirar, todo eso, claro, las obras de Visconti lo refleja perfectamente. Es decir, captar las significaciones de la época. Y no es una cuestión de verosimilitud, sino de rigor, de primer orden. Pero de primer Claro, orden. claro. Y de trabajo Sí, tanto del cineasta para indicar y el talento del cineasta para indicar y que lo obedezca a los actores como de los actores de ejercitar su trabajo, coño. justo, efectivamente. Es que es eso. No, digo, por ejemplo, Match Point, que hay, por lo menos no cae en ese terrorismo, ¿no? De ambientarse en otras épocas, traicionando la significación de las épocas. No se puede hablar en el siglo XIX como si estuvieses en el XXI. ¿no? Ni al revés.
En Match Point, claro, es que lo ves cuando actúan, cuando fuman, superficial, volátil, superfluo, no tiene esa intensidad poética de otras épocas, un Bogart, por ejemplo, no tiene, o un Marlon Brando. No hay esa profundidad, claro. Es Pero impensable. por cada época tiene el cine que se merece. Claro, es que es eso. Cada época Sí, tiene el sí. cine que se merece. Punto. Y ya está. Que si no me Y ya enrollo, está. a ver. No, no, sí, sí, Que sí, si no sí. me Vamos a hacer. enrollo. Claro, tampoco, Canciones de... tampoco teníamos pensado hacer un directo demasiado largo porque veníamos a hablar un poco de la presentación de dos cosas que han pasado. Y yo creo que los filmes que hemos visto, este periodo de tiempo, los vamos a dejar. Es decir, tampoco tenemos que extendernos más de 1 hora y media, como hacíamos antes, los programas de 2 horas. A no ser que surja y que sean de temas de importancia capital, vamos a concretar y así dejamos más espacio para el resto de directos, joder. Vamos a hablar del genio. Te voy a dejar a ti paso. 80 años se han hecho esta semana de la gran de, obra, de la mejor de la película que gran han obra, hecho, ¿eh? del primer film, de la ópera prima de Orson Welles, sin contar los cortos que hizo, etcétera. Ciudadano Kane. Que te dejo a ti intervenir y a partir de ti voy. Pues, la obra cumbre del cine que se ha hecho en Estados Unidos. Pero es nunca, junto a Vértigo. O sea, dos. Para mí, Ciudadano Kane, bueno, para mí, de la doctrina que sostengo, Ciudadano Kane, Vértigo. Pero totalmente, fíjate, la hizo con 26, esa obra. O sea, fíjate el genio de Orson Welles. Que sí, que sí. Heterodoxo Y y de por eso hecho, acabó de como hecho, acabó. totalmente precoz. Totalmente, totalmente. Hace una obra de una sola. Vamos, es que no se puede abarcar con palabras. La obra. Una No, obra no, perfecta. Una profundidad insondable. Que luego es que se puede hacer la analogía luego con Antonioni, sienta las bases de la extracción posterior de Antonioni, etcétera. Lo que pasa es que cogen el cinetismo de la trama, todas las distensiones, todo lo que... Eso ya hablaremos un día porque es largo. Lo que hablamos de la aventura, ¿no? La aventura, el eclipse. Lo que es el llamado cine moderno. Que bueno, cine moderno, ya sabemos lo que es el cine moderno, ¿no? Todo, lo que llaman como cine clásico, cine moderno, que bueno, son distinciones que, bueno, hay que ponerlas en su sitio, ¿eh? no, no, sí, Nada sí. más. Obra maestra No, no, absoluta de pero primer nivel. pues puede ser el más. Fenomenológicamente, la diégesis, la estructura, la intensidad, todo. Es una obra perfecta. Es que es de primer orden. Claro, es que Ciudadano Kane tumba todo. Lo que se ha hecho en los últimos 40 años, solo Ciudadano Kane tumba todo. Pero vamos, de calle. Tumba todas las obras. No, Salvo no, nostalgia sí. tal. Esa va por otro lado. Que digo, no se conmensura. La potencia de una obra respecto a otra, uno de los criterios que se mantiene es la conmensurabilidad. Es decir, si una obra puede abarcar a la otra. Es decir, superarla en todos los ámbitos. Eso pasa con el último tango en París respecto a muchas, de la misma parecida temática, con Ciudadano Kane respecto a muchas, etcétera, etcétera. Bueno, Antonioni respecto a las relaciones personales. Esa coge todas las de Woody Allen y las absorbe, macho. El Eclipse se coge y se ríe de todas las de Woody Allen. No digo que sean malas, pero pues, Manhattan la absorbe completamente. Sí, sí, completamente. Entonces, es un criterio de un parámetro muy interesante que usar. No, no, sí, sí. Y además, pues eso, le podemos hablar de Orson Welles como prácticamente el mayor genio de la historia del cine. Actor, cineasta, todo, polifacético. No, no, y además es que una actuación que no pasa para nada desapercibido. Probablemente una de las actuaciones más carismáticas de la historia del cine. Sí, A mí, a mí me dejó absorto, macho, cuando la vi. Además aprovechando lo barroco que era, ¿no? El exceso de elementos que utilizaba, cómo le gustaba recrearse, por puro amor al cine, se recreaba por cómo lo veía, por la riqueza poética, estética, en todos los ámbitos, y hace una actuación completamente soberbia. Y luego podemos hablar también en calidad de... Es que es eso, uno de los padres del cine. Y, no, y nos quedamos cortos, puede, macho. la analogía, Ciudadano Kane puede considerarse el Quijote del cine. Si Griffith con El Naciente de una Nación puede considerarse el Homero del cine, haciendo analogías con la literatura, porque sienta las bases ya del cine clásico, pero bueno, no es así tampoco, sino del cine posterior, en el año 15, o sea, fíjate, Orson Welles pues hace el Quijote del cine, incluye todos los No, pero elementos del cine absolutamente. posterior. Absolutamente. De hecho hace el mejor MacGuffin de la historia. Hablando de El mejor MacGuffin, de todos. de... Que además es un McGuffin que semáticamente es potente también, potentísimo. No como los de Hitchcock, que los de Hitchcock eran excusas. No. Orson Welles hace un cierre perfecto en todos los sentidos. Por ejemplo, los de Hitchcock, que estamos develando, lo pasan en 39 escalones. El McGuffin es irrisorio. Bueno, no hace falta ni decirlo irrisorio, porque es lo que buscaba. Lo que importa Claro. es todo el de curso. Es un perro andaluz, De pero sin hecho, esa de hecho, expresión.
De hecho, de lo que tira Hitchcock es precisamente de la ridiculización del MacGuffin para que quede constancia de la poca importancia que tenía en la trama lo que la inicia y en lo tortuosa que es la realidad y la existencia y por dónde te lleva La a muerte de los talones. propósito de un elemento que es, pues eso, completamente obviable. O la muerte de los talones, que es el 39 escalones de Estados Unidos. Para mí es superior el 39 escalones, porque es más abstracta, más perversa, más Yo no lo expresionista. he visto. Yo solo he visto Tan estereotipista con la muerte con de la los muerte de los talones. talones. Además está más depurada, está concentrada. Es una obra, bueno, 39 escalones de primer orden. Pues tienes que vértela. Es su etapa británica antes de irse a Estados Unidos. Bueno, pues eso. Es lo que hacía Hitchcock, todas sus obras maestras. Siempre tiene cómico, la síntesis perfecta entre lo cómico y lo dramático. Y lo irónico del destino, etcétera. Es una complejidad. Sin embargo, su fin operante, fíjate, también buscar impactar al espectador, entretenerlo psicológicamente. Fíjate con todo lo que he jugado. Pero Decíamos maestro, esta yo me acuerdo. mañana, decía yo esta mañana en tono irónico también, en tono de hacer un poco la sarna, o sea, la sorna, la broma, que Hitchcock es el primero que hace cine para entretener, macho. Yo sí. No, Lo no, pero en recuerdo forma de bien. chanza, pero sí. No, sí, sí. No, lo que te Ah, acuerdas Frank simplemente. Capra. Frank Capra, ya me acuerdo, Frank Capra también. Claro, el pecado capital de la película es que aburra. Su cine, Justo. vamos, fantástico. El italiano, ¿no? Claro, pero es que Pero sí, fíjate, antes, aunque tu finis operandi fuera entretener, hacías una obra maestra porque por la forma de vivir de antes. y, bueno, y tus ideas y todo, claro. Sí, ¿No? las ideas de Hitchcock son muy buenas. No, no, sí, 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 pero absolutamente. su dicotomía, por ejemplo, en Náufragos, que se ve el maniqueísmo entre alemanes y aliados, joder, bastante fuerte. Pero bueno, también es entendible, ¿no? Perdón, entendible, es comprensible. Bueno, y te dejo paso, leche, me voy a enrollar. No, no, yo poco más que decir acerca del film, porque es que habría que cogerlo, lo que hacemos para un directo y pum, 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 porque es que abarcarlo en palabras, incluso aunque hiciésemos eso, es que no lo podemos desplazar en parte atómica. No, No nunca, podemos. nunca. Claro, claro, pero que el último apunte que iba a hacer yo, ese es lo que has dicho tú, Rey, de lo que has dicho tú, que precisamente enarbola, o sea, recoge Orson Welles, ese MacGuffin, y lo mete en el fondo, en lo más hondo de la poética del film, macho. Sí, sí. Y sin embargo, Porque lo tiene más relación, prescindible. claro, claro, porque tiene toda la relación, es decir, es prescindible en la trama, pero no en el El fondo McGuffin, poético. claro, el McGuffin es el cierre, pero es que además es el cierre perfecto, poético, de trama, diegético, claro. Y además es hecho a posteriori. Es decir, tras la muerte del sujeto, del protagonista. Bueno, bueno, superable, los pelos de punta, insuperable, insuperable. Es la mejor Que a la película vez. lo que era los Estados Unidos en los años 40 y para lo que se ha quedado. No, no, y que a su vez entronca con el final de su vida, con el principio, los primeros años, los años tiernos de su vida, macho. Que cierra la vida completa. Sí, dilo, que no se te ha oído. No, el cierre perfecto, pero que además es póstumo. El cierre perfecto, el propio protagonista no. Es decir, quienes descubren el McGuffin. Bueno, no se descubre el McGuffin. O sea, solo lo sabe el protagonista y ya está muerto. Es decir, esas Justo. abstracciones de la asistencia. Bueno, del primer nivel de la asistencia, etcétera. Es de primer orden, es de primer orden. Es una obra maestra absoluta, pero que es incuestionable. Pero que es No, sí. incuestionable además, ¿eh? No, no, absolutamente. Y es que además es lo que Es tú una dices, es que catedral. Sí, es eso, macho. maestro. Orson Welles, de los mayores genios. De hecho, a mí me faltan pocas obras ya suyas. Tú no te has visto todas, ¿no? Espérate, a ver. Ciudadano Kane, el cuarto mandamiento, ¿esa te la has visto? A mí me Cuarto falta esa. mandamiento. Ah, vale. El Y me extranjero, ¿no te la has falta visto? tampoco. El extranjero tampoco. La Y dama me de falta sangre sí te la has Mr. visto. Sí. Mr. Arcadine, Esa me falta. Otelo te la has visto. O- Otelo. No, Otelo no la he visto tampoco. Me quedan cuatro. Macbeth sí la Campanadas he a visto. medianoche. También. ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? Macbeth. Macbeth, Sete Mal, Setema. claro. Fraude, que es el documental que hizo sobre Emil de Ese Ori, tampoco. una maestra. No, pues Y ya está, luego tiene Historias Inmortales, que también es un mediometraje, pero es una hora Y cinematográfica, Don claro. Quijote, macho.
Pero esa no le dio tiempo. La montó el otro golfo, su amigo, Jason Franco. Que se... Y no sé si me falta alguna más. Ahora mismo. Creo que no. Si me ha olvidado. No, yo creo que no. Yo creo que me he visto todas, macho. Todas, sí, ¿Has sí, sí, visto porque todas todo? esas. Todas, Uy, uy, que todas, sí, sí. todas. Pero Manolo No sé Bufo. si... Si no me queda. Ah, no, bueno, perdón, no, me queda una, la de Historias Inmortales, del 68. Es verdad, ese mediometraje. Es verdad. No, no, yo se ha puesto bien, pues me queda más de lo que he pensado, macho. Yo pensaba que tenía menos, macho. No, no, Joder, tiene sí, sí. muchas. No, Los no, me he Hitchcock visto la mitad. de número. Hostias. Pero claro, las que tiene son obras maestras. Que También sí, que sí, Hitchcock. que sí. Woody Allen ha hecho muchas y no tiene obras maestras, macho. No pasa nada. No, Bueno, no, 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 Manhattan no tiene. cuando la vi en el 16 sí me lo pareció. A lo mejor Yo contextualizando Manhattan, la obra. yo Manhattan me la vi ayer y no, no. El Porque, bueno, testamento de ya la hablaré. Yo ya hablaré. de los Yo no. vínculos, de las relaciones personales en el Nueva York de los 70. Es que como testamento ya histórico y filosófico, hay que verlo. Tengo que verla de Sí, nuevo. sí, no. Sí, sí, no, yo no quiero hablar de Manhattan porque ya hablaremos. Porque yo me lo voy a guardar porque es que Manhattan tiene precisamente muchas cosas que comentar. Es una obra con calidad. Eso No, es una obra con calidad y es el año pertinente el final. Al final, el del mismo año que Arrebato de Iván Zulueta. Obra maestra absoluta. Stalker, de Stalker. Tarkovsky. No me lo he visto. A Tarkovsky va a haber que tocarle porque sí que me he visto unas cuantas y todavía me quedan unas cuantas. Joder, sí que son muchas obras, mucho. Y las que Son quedan. inabarcables. A mí Y me las que quedan. quedan. Cara. Son inabarcables, macho. Pues yo, bueno, tenía a punto también que podíamos hablar de los últimos filmes que hemos visto, pero realmente yo creo que no es necesario. Porque llevamos de directo ahora mismo 1 hora y cuarto. No, para hablar un poco más. Si quieres, vamos. Vale, yo lo que quieras comentar de Sonwell, si quieres hablar de algún filme de que hemos hablado, si quieres seguir incluso con el tema con lo que dijimos, macho, de la burocracia, de vivir, macho, lo que tú tengas No sé anotado, si macho. pero no tenías. Después de hablar de Orson Welles, de Ciudadano Kane, era Belmondo, Ciudadano Kane, ¿no tenías algún punto, Sí, sí, vamos, algo en el tintero? lo que te estaba diciendo eso, lo de hablar acerca un poco de los últimos filmes que nos hemos visto. ¿Sabes qué pasa? Que entroncan los últimos filmes que nos hemos visto con cosas que vamos a hablar dentro de poco, macho. Hombre, yo puedo hablar de Mar... En tu caso, en de el la... mío, porque en el En mío el sí es tú, evidente. en el tuyo. Y en el En el mío, tuyo, en sí el que. mío con la de ayer sí. Y luego con las anteriores, hombre, puedo hablar un poco. Me vi... Me he estado revisando un poco la... Sobre todo el que he visto este verano ha sido, además de dos de Tarkovsky, que me vi Nostalgia y El Espejo. Para Sí. mí, muy superior Nostalgia. El Espejo es muy buena obra y es Bueno, una obra sobresaliente. Eso luego tú tienes tus objeciones, porque consideras que la mejor obra de Tarkovsky es El Espejo, precisamente. la más materialista. Pero... No, no, y es es que es Bueno, una obra maestra. nostalgia de primer orden. Nostalgia de Es que es, primer orden. es que es Claramente. una obra maestra, pero es que Nostalgia para mí es una obra maestra absoluta, macho. Y Totalmente, luego, no, no, pues, totalmente. y luego lo que he aprovechado para ver este verano, sobre todo, me he visto las obras de Marlon Brando y no todas. Me vi Un tranvía llamado Deseo, me vi Qué bueno. Salvaje hace nada, me vi... no, Salvaje, lo que dije, yo creo que de esa ni haremos un programa, porque es una obra de 1 hora y cuarto y además eso tiene que A ver... lo mejor se puede incluir, si hablamos de la modernidad, la generación B, si te ve el inútil de Yoshida, de Yoshi sigue Yoshida, vamos a hacer la conexión, que es muy buena, ¿eh? El vacío Ujú. espiritual es ya, la generación Beat, la modernidad tardía, son así. Sí, sí, no, ¿Eh? en ese sentido sí, Marketing pero... no como eje sobre salvaje, no, no, pertinente. No es una Ujú. obra que merezca. Se No. incluye dentro de una temática general. Y además para el año que es y para el momento en el que estaba Marlon Brando, una obra muy desaprovechada, porque vale, sí, lo que te dije, tú haces contonearse a Marlon Brando, y Marlon Brando lo va a hacer bien, es un actor de primer nivel, es un actor con mucho Como no, carisma, que llena mucho la escena, que lo va a hacer bien, haga lo que haga, pero cuando no subyace esa poética, es decir, sí que hay lo que tú has dicho, hay al final una revelación, o sea, hay pues eso, hay, ¿cómo decirlo? Hay una muestra, una explicación un poco de la generación de la época, de esa etapa, no etapa, sino de esa fase en la que buscaban, había una actitud rebelde, que luego encarnó en Marlon Brando, en Los Moteros,
Sí, en la sí. chupa, en el rock and roll, en James Dean. Y en ese sentido sí que, al menos en el aspecto, en el ámbito histórico, pues tiene, El pues tiene su sociológico está interés. claro. A nivel de sociológico e histórico tiene su interés. Pero claro, la obra en sí misma poéticamente está vacía. Mm, me quiere recordar también pues eso, a un intento incluso de western adaptado a los moteros, pero porque tiene toques de esa atmósfera, pero no Como concretan California. nada, no tiene nada que decir más que una trama más o menos pobre, acerca de un rebelde motero que se enamora de una mujer recatada y con un nivel de vida bajo que aún así le rechaza, y eso rechina a Marlon Brando, porque que se cree inferior a esa mujer, precisamente porque le rechaza, y todos los y no le importa a quién le considera grande, ¿no? Como que todos le Sí. idolatran, ¿no? Solo le importa pues la figura de esa mujer que le desprecia, macho. Pero más allá, no hay más fondo poético, pues ese Marlon Brando contoneándose todo el filme y cuatro moteros haciendo el bestia, macho. Tengo que vérmela. Y cuando no hay fondo poético, cuando no hay ese fondo poético, pues es muy difícil. Marlon Brando se va a lucir, pero le vas a restar potencial. Es una película muy desaprovechada. Si Marlon Brando tiene una poética detrás, además en esa época destroza el film. Si luego hablamos de los 60, en el que estuvo más inactivo, en el que hizo proyectos que ni. Vamos. Este proyecto de nivel alto, La Jauría Humana, cuando hace de sheriff. Esta es una obra maestra, incluso. Arthur Penn, del 66. Sí, Sábetela. pero Si no te la has en visto. general en obras reseñables. En obras Queimada, joder. reseñables. Sí, pero en obras reseñables de decir obrón maestro, incluso obrón de culto. Los 60, que es la etapa más. Es inferior. Pero bueno, aún así, con la juventud, con la tal, con la. Bueno, eso luego se puede discutir. Pero con la. Con el carisma, con el garbo, con la manera de actuar, esa manera brutal de actuar, con esa renovación del panorama actoral, para mí se me queda floja muy aprovechar. La tendrás que ver tú y discutiremos, pero Sí, eso. me la tengo que... No la tenía como obra preferente, pero ya que te la has visto, me la veré. Si luego vete el Y, inútil, ya hace la comparación. Es que yo sí sí, 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 el no Godard tengo japonés, inútil. las analogías. Y luego también queda. Me vi Julio César de Mankiewicz. Una obra. Una muy buena obra, pero no sublima, no llega a ninguna. Es que ya es difícil. Con tantas obras que hemos conceptualizado, ya es difícil decir. Es una obra sobresaliente. Tampoco me la he visto, ¿eh? Puede ser. Pero obra maestra no es. Y luego, ¿qué más me he visto? La ley del silencio. Luego me he visto unas cuantas más. Me vi lo que dije, espejo y nostalgia. Mm, coño, le voy a echar un ojo ya que lo tengo aquí, coño, el teléfono. Mientras tú puedes comentar algo que se te haya quedado en el tintero, macho. No, bueno, no. Hombre, si hablo de las que me he visto, pues no acabo, porque entre Claro. junio, julio, agosto y bueno, Es que ya. este año vas a hacer récord absoluto, de hecho. Sí, O sí, sea, sí, vas sí. camino, Con vas camino. constancia, sí tiene que estar, es que constancia te pone tus noches, pum, claro, Sí, 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 sí. necesariamente. A ver, que lo voy a ¿Y mirar, por qué? hostia, Dice, ya. como que hacerlo día a día. Con muchas obras maestras remarcables que me he visto, con la que dije, la de Bushido del 63, de Tadashi Mai, obra maestra absoluta. La trilogía de Hiroshi Nagaki, las tres de Samurai, la trilogía de Samurai de Nagaki, que es, bueno, es que Nagaki es un cineasta sublime. Es el Raúl Wa japonés, si queremos hacer así analogía o con licencias no, literarias, ¿no? Con Sinedo, que es etcétera, o comparaciones, pues el Raúl Wa japonés. Es decir, la síntesis entre drama intimista y drama épico, con los toques cómicos pertinentes, las codas, los contrapuntos, todo, 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 todo. El lirismo cromático en todas las escalas. Bueno, hay que hacer también, bueno, a lo mejor, o incluirlo en la temática de la trilogía de Samurai. De Inagaki, pues es una trilogía maestra. Pero claro, como japonesa y no estadounidense con 200 millones de dólares, pues claro, nadie lo conoce. Claro, Ya claro, sabemos la claro. hegemonía. Pero vamos, cine puro y duro, ¿eh? De primer nivel, de primer orden. Vamos, las tres son obras maestras. Y luego, ¿qué más? Hombre, obra maestra, mira, tengo aquí la lista. La hermana blanca, de Henry King. Es una obra muda. Henry King, una obra de poeta. Es quien hizo la nivel Kilimanjaro en los 50, un genio. Era un genio. Bueno, la hermana blanca de primer nivel. Además, yo me la he visto sin música. No había partitura ni la copia.
Es que, claro, en fin, lo que es el cine puro y verdadero, claro, te sitúas en otra dimensión. Es decir, la escala, el estrato ontológico en el que está este arte mudo, esta obra de, de Henry King, dejan pañales a todos los cineastas posteriores. Es decir, se nota lo que fue la invención del sonido, es decir, se nota el gran abismo en el que cayó el cine. En las codas, los contrapuntos, el símbolo, ya no digo de las significaciones, sino de las sombras, de lo que están fuera de campo, la tensión entre el fuera de campo y lo que está dentro del campo fenoménico de la película, los contrapuntos, las codas, toda la tensión. Luego lo que hacía Hitchcock, por eso se nota que Hitchcock se crió en el mudo. El montaje abstracto, las distintas escalas sobre las que se mueve el montaje, que no hay ensamblar cuadros como hace Woody Allen. Tengo unos actores, represento unos cuantos diálogos, algún traveling. No, se mueven unas escalas, bueno, es otro mundo, de Hitchcock, del cine mudo en general. Luego más obras maestras, bueno, obras muy importantes, Historias crueles de juventud, de Nagisa Oshima, que se emparenta con El inútil y Yoshida, al final de La escapada de Godard, toda esta trilogía, por así decirlo. También me he visto malas, está claro. Y yo qué sé, más. La Inmortal, por ejemplo, de Rock Grillet, etcétera, etcétera. Rock Grillet era un cineasta muy bueno. Me vi La Inmortal y creo que va a ser una obra interesante, notable, no, una obra sobresaliente de primer orden. Además, a diferencia del Hombre que duerme, que es una muy buena película, no usa la voz en off. O sea, está depuradísima. Y el nivel de abstracción sobre el que se mueve brillante. O sea, Sí, sí, es que brillante. yo todavía no me he visto ninguna de las que has dicho, macho. Y Pues luego hay sí, revisiones. comentando. Luego hay obras maestras que son revisiones. Por ejemplo, Yojimbo el mercenario, Tras la pista de los asesinos. Bueno, Tras la pista de los asesinos, obra maestra absoluta. Eva Petticher la hizo con 2 duros, con la Gail Russell y Randolph Scott, que era un actor de primer orden, de western. Bueno, una obra perfecta. Es una obra perfecta que yo la he visto como obra perfecta, habiéndome la visto 3 veces. Es decir, en el tercer visionado, dije, esto es una obra maestra. En el primer visionado, obra notable. En el segundo, sobresaliente. Y en el tercero digo, esto es una obra perfecta. Tiene toda la densidad, pero está contenida, está depurada. Entonces, claro, parece que es una obra muy sencilla, claro. Es tan perfecta que es luminosa. No hay oscuridades, pero no por ello deja de ser, no por ello simple, sino sigue siendo compleja. Pero con lo diáfano, luminoso, etcétera, muchas, y ya está. Y ya está, porque si coge ya julio o junio, bueno. Yo me vi de nuevo Yojimbo el mercenario. Bueno, luego otra obra y ya acabo. Sí, La sí. golondrina cautiva, de Douglas Sirk, antes de que se fuese a Estados Unidos. Esa es una obra del 37 alemana, es decir, antes de que se fuese. Bueno, una obra un melodrama de primer nivel. Y es que, claro, se puede decir tanto, pero de primer nivel, Sí, sí, no, yo etcétera, tengo. etcétera. Yo es que no he visto tantas horas como he pensado. Bueno, la que me vi ayer, que no la vamos a comentar hoy porque va a caer el fin de semana que viene. Mm. Y después me vi también, que no me he acordado, la escapada del Dino Risi con el Vittorio Gassman. Una obra sobresaliente. Es decir, bueno, a lo mejor me la veo ahora y digo que es notable, pero una muy buena obra, digna de mención. Crónica Negra del Melville. A ver, aquí la tengo, macho. Justo. Ahí la tiene, ahí, en la filmoteca, macho. De hecho, me la vi por eso, porque me pasaste una foto de eso. Sí. Crónica Negra del Melville, su última obra, su obra más depurada. Es decir, fíjate que hablábamos del chapoy del silencio de un hombre, macho, que se Es queda una obra callado cuando lo absoluta. van a matar. Pero que hay Sí, cinismo maestro también, claro. claro, claro, Vamos, claro, claro. para Scarface que muere ametrallando y muriendo, es decir, en el rodaje, en la batalla, frente a uno que hace ahí el paripé barato en un garito de mala muerte, delante de la pianista. Pero es capaz Que de sí, que hombre. sí. Bueno, pues no me la he visto, tengo que vermela, la de Crónica Negra. No, no, Yo, su, pues, su obra más su obra más depura seguro. Ahora hay que ver si esa depuración le lleva a la maestría o no. claro, hay obras que son depuradas pero no son perfectas. Hay obras de un ascetismo impresionante como Los comulgantes de Iván Berman, y es una, vamos, es una catedral de primer orden también. Es una catedral románica, así depuradísima. No gótica. Gótica sería Orson Welles, por ejemplo. Bueno, no, Orson Welles barroco, macho. Orson Welles barroco puro y duro. Puro y duro. Pero es lo que te digo, Pero no es para mí igual de puro. demasiado. No Dime, es dime. una obra maestra, no es una obra maestra porque es demasiado, para mí demasiado depurada. Y luego por aquí tengo también Campanadas a medianoche, obra maestra absoluta. Una otoñal, nostálgica de despedida, pero ya no de él. De un mundo que se acaba. De una época que se está acabando, que se estaba acabando, coño. Sí, que No, sí. era el paso al nihilismo, bueno, el nihilismo que ya conocemos, pero que va a desembocar en la posmodernidad. Que bueno, no está en ese abismo del nihilismo, es una obra otoñal. Es como Gertrude de Dreyer, es su obra, que tengo que vermela de nuevo, porque sí la considero obra maestra, pero cuidado, Cuidado con el exceso de diálogo y muchas trampas que veo, Bueno, pero bueno, eso
suspendo el juicio hasta que no me la vea de nuevo. Y luego, pues, obras maestras, ya la que he dicho, Nostalgia, El Reportero, Juntos hasta la muerte, que ya lo hemos comentado hasta la saciedad. ¿Lo llegamos a Me... hablar aquí en este canal? ¿Lo de Juntos hasta la muerte? Juntos hasta la muerte, sí. Yo creo que surgió cuando vimos El último refugio. Pero no sé Pero si se ha tú comentado. Pero yo. tú no te lo habías visto. No, Yo sí. no, no. Yo no. Tú sí te la habías visto, pero yo creo que tú lo comentaste. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya hablaremos también. Bueno, Hablaremos. siempre volver, hay que volver. Porque Sí, si sí, alguien no. no se ha visto un programa no va a dejar de escuchar lo que digamos. Pues dice de nuevo. Claro, claro. Vale, está dicho junto hasta la muerte, el reportero. El Nada reportero, más. obra maestra absoluta. ¿Cómo se llama ese? Antonioni. Antonioni es lo que tiene, que es de lo mejor cineasta de la historia, si no el La mejor, gente más macho. sutil que yo he visto nunca, sinceramente, lo más sutiles. Porque además, la naturalidad con la que iban a una semántica abstracta, partiendo de tramas, que luego las diluye, no sé cómo lo hacía. O sea, es acojonante el nivel de Antonioni. A diferencia de Uma Berman, que siempre tiene, no reduccionismo, pero esas tendencias metafísicas, que no son malas, o espiritualistas. Pero que Ujú, ujú. Antonioni no precisa de eso. Es No. de un rigor conceptual, materialista, dicho así de un modo muy rápido. Pero vamos, que se ajusta muy bien a la razón histórica. Ujú. Por eso me gusta más el espejo de Tarkovsky, porque a partir de la razón histórica se empieza a extraer, es decir, parte del mundo efectivamente dado, pasado, presente y futuro. Perdón, pasado y presente. Claro, claro. Yo es que no me quiero extender. O sea, si me pongo ahora a hablar pues del espejo del reportero, nos tiramos aquí 8 horas, No, macho. no, digo así grosso modo. Es por decirlas a bola pluma, a grosso modo, y analizarlas otro día, macho. Porque es que tiene mucha enjundia el reportero, es que es una obra maestra absoluta y no voy a decir más Hablamos de obras porque no puedo maestras. abarcarla. Mm. No puedo Que hablamos de abarcarla, es obras maestras imposible. y luego hablamos de obras chapuceras también a que hablar, ¿eh? Ya no digo marido y Sí, sí. mujeres, por ejemplo, que me vi en Sleepy Hollow, tan famosa de Tim Burton, bueno, pues esteticismo postmoderno evidente, sin perjuicio de cierta, no calidad, pero bueno, cierto interés estético, aunque sea postmoderno. Su película, la verdad, me parece que es una chapuza porque no lo es, una postmodernez, puro Mm, efectismo artificial, no mm. tiene más. No, Todas yo esas también la vi. fantasías lugares, no, es una obra mala, es una obra sospesa, no se puede probar en esa película. Los pelotazos, es un pelotazo de los 90, otro más. Sí, Otro hay que más. hablar. Y luego los musicales de Woody Allen, todos dicen I love you, que bueno, pésima, pésima. Junto a marido y Mira, mujeres, hablando de musical, el otro día pensaba en verme el de. ¿Cómo se llamaba? Yo creo que se llamaba Boys and Dolls a raíz de que me estaba viendo el cine de Marlon Brando revisionándolo o sí, yo creo que Guys and Dolls o Boys and Dolls o que es el musical que realizó, no sé quién lo dirige, pero lo protagoniza el Marlon Brando con el Sinatra. vale, vale, no me la he visto, no me la he visto. Los musicales, ya hemos hablado de lo que son los musicales, hemos dejado alguna opinión, si tenemos en cuenta los géneros, el más bajo que existe. Digo, teniendo en cuenta, asimilando lo que está Bueno, instituido como género y cinematográfico. desde, y Y lo desde más el bajo, sí. el musical considerado sui generis, es decir, aquella obra en donde se ejercitan números musicales en unas estructuras institucionales, en un contexto institucional no pertinente. Gilda, por ejemplo, es una maravilla de película. Las canciones que hay en la obra las está realizando Rita Hayworth en el garito, es decir, es pertinente institucionalmente, no es un musical, se sustituye para nada. Es una Claro, es decir escena en la que, que la sí, trama no se centra para que suene una canción. lo mismo que no es lo mismo el teatro representado en el cine que una obra teatral. Es decir, eso es una obra sintácticamente compuesta pues, de un modo vulgarísimo. ¿Por qué se dice una obra teatral? Porque no hace uso del medio expresivo acorde, es decir, el cine. Por ejemplo, muchas obras de Woody Allen se acercan más al teatro filmado, ¿no? Que otra cosa, o al teatro chapucero. Pues eso, básicamente. ¿Quién se opone más al teatro filmado, ¿no? A hacer obras teatrales? Lógico. Claro, porque tiene una concepción de cine total, pero total, absoluta. Y ya está, no sé qué va a decir. Bueno, sí, los musicales, lo que opinamos. Es decir, yo, por ejemplo, estás en una relojería comprando relojes y aprovechas un momento dramático de la trama para hacer un musical. Empiezan a cantar los relojeros, vienen aquí el dependiente, te hace un bailecito. Es totalmente impertinente, gratuito. Es Sí, intolerable. De hecho, sí. el musical es la continuación de la ópera burguesa, que es en sí mismo un arte corrupto. Porque mezcla una cantidad de elementos, está cercano, no voy a decir cercano aquí, pero mezcla una cantidad de elementos gratuitos, que puede tener su valía estética, pero poética no se puede sostener. Que luego te puede gustar más o menos el musical. A mí vamos, me encanta ver cantando bajo la lluvia los números musicales, pero no lo puedo considerar pertinente poéticamente. Mucho Justo. sentido. Eso Justo ya si como ya obra notable. de este tema ya salió y ya lo hablamos, de hecho. Y lo más gratuito.
el desarrollar una trama en torno a una canción. Eso es inconcebible en el cine, macho. Que es inconcebible. No, es intolerable totalmente, sí. Y de hecho, Y, el musical cuando tiene éxito, cuando se inicia el cine sonoro. Claro. ¿Cuál es la primera película sonora? El cantor de jazz. Que bueno, la música la habría, pero bueno, que tiene tendencias musicales, ¿no? Cantor de sí, jazz. Claro, justo. Ahí se nota la corrupción, ahí está la conexión, porque si tomamos en cuenta el cine mudo como un cine puro, no en el sentido purista idealista, sino en un cine que hace uso de su medio expresivo, en donde el buen cineasta se le nota. Pues claro, cuando llega la corrupción del sonoro, sin perjuicio de la obra maestra, que sabemos todas las que hay, ¿no? Es cuando se inicia el musical, ¿no? Con todas las corrupciones del sonoro. claro, claro. El famoso Ginger Rogers. Claro, ¿no? Joder, todos los musicales de Ginger Rogers de los años 30, que pueden estar, Judy Garland, que puede estar muy bien, pero como no, Estados Unidos es quien encabalga el musical. Japón e Italia no han tenido han tenido muy pocas obras musicales, casi ninguna. Siempre ha sido la hegemonía cultural estadounidense la que ha promocionado el musical. Claro, y además Y como es bueno, lógico que con la corrupción del sonoro surja todo esto. en Estados Unidos además. Es que siempre ¿ves? El parámetro centrado. Claro, claro, es lógico, La es vida lógico. musical, lo bueno, capaz de tener. Y pues eso, yo, apartando el musical, que justo como hemos hablado del musical, me salía a decir de Guys Andor, que seguramente le veré, o el de Boys Andor, es que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Yo Sé música que los es tengo Dolls. para. O sea, la música los tengo Eh, películas para. Literalmente. no, coño, que sea para criticarle hay que verlo, macho. No para criticarla, pero con todas que tengo vistas, un americano Mm. en París, cantando bajo la lluvia, Gigi, de Minelli, que daba una de Calle en la Arena, las de Stanley Donen. Bueno, tengo unas cuantas. Bueno, los hermanos Marx, que luego habrá que hablar. También otro Uf, mito, ¿eh? Pues sin perjuicio hay de que la verlo. magnífica comedia, sobre todo el del bigote, el Groucho. Hay muchas, bueno, están sobrevalorados. El bigotito, Es macho. sobrevalorado, ¿eh? El bigotitos. Ah, sí. Por déficits en la estructura poética. Siempre incluyen en su película el arpa, ¿vale? El arpa y el pianito, y algún número musical. Es una gratuidad de primer nivel. Y además una zafiedad de primer orden, puesto que estas abstracciones con la arpa parece que otorga una falsa sensación de abstracción poética, lirismo y quietud en la obra. No es una gratuidad para entretener y para promocionar pues su marca, su estilo. A que Claro, al bueno, final es lo que hizo. una tarde en el circo, una obra interesante, que tiene interés, tiene ciertos momentos potentes y ciertos altibajos intolerables. Tiene unos altibajos intolerables, Sí, 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 etcétera, sí. etcétera. Todas Yo no he no visto. tienen. Yo que recuerdo haber visto, pues, la de Una noche en la ópera. No sé, buena. No sé, No, no, sí, pero. Pero pero bueno, no es sé. que hay que desmontar muchos mitos. Efectivamente, mitos antiguos, claro, hay, clásicos, o sea que Hombre, la claro. posmodernidad lo que tiene, es una puta chapuza. Joder, pues eso, no tiene que ver los hermanos Marcos Lubitsch. Y lo que hemos hablado, no vale decir, bueno, que son estilos distintos, no, hay un estilo superior a otro. Claro, En claro, este claro. caso sí. Aquí relativos posmodernos lo justo, ¿no? Entonces, como todas las opiniones valen lo mismo. Sí, claro, y para decir eso, tu opinión tiene que valer más que todo, porque es un criterio. El Claro. sistema, todas las opiniones valen lo mismo. El relativismo absoluto, pero que sí, morón es ese. No tiene ningún Que sentido. es- Bueno, pues Y luego, a eso, ver, vamos. que estoy ojeando, que estoy ojeando. Espérate, que es que me he visto mal, macho. La aventura, que sí que me pareció. Bueno, aquí tengo además la aventura, un hombre que duerme y el fuego fatuo también. A ver, Joder, que vaya, bueno. un comentario. A ver, pese a que un hombre que duerme, para mí es una obra sobresaliente. No es una obra maestra. Oye, La voz, lo jode, la voz en off, demasiado exceso de voz en off. muy típico de los Eh, franceses. Eso es una luego nave. el fuego fatuo es muy buena obra, pero no es una obra maestra. Y la aventura es que fíjate, yo aquí la tengo conceptualizada como una obra sobresaliente, pero es que vistas enfrente de estas dos es que es una obra maestra. Al final lo que pasa con Antonioni es que tiene tan alto el nivel y tan alto el listón que a poco que hace una peor lo conceptualiza más bajo, pero porque a mí ¿Qué pasa a la veces con cumbre, nivel? Perdón, sí, perdón. Que digo que a no eres veces a la vez que con yo la. que si no no se escucha, macho. ¿Eh? Sí, habla. Que si hablas a la vez Sí, que yo no se te escucha, macho, por eso que me da pena que no se te oiga. pero se me ha oído, ¿no? Hombre. Sí, 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 Pero que en digo, se general se nos te ha oído oye. porque cuando empieza lo que me jode es cuando nos empezamos a pisar que no se te oye, o sea, solo se me oye a Bueno, mí, pues sí que sí. porque se corta. No, 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 pero que quiero que hables tú, pero me lo dices si me callo, macho, que yo también hablo por los Cállese. codos. Ahí, Ya va. ahí. Todo el día fumando. Joder, es General. que no se puede fumar aquí hablando un rato teniendo una charla distendida, macho. Y lo de Twitch esto, macho. Todo el puto de igual con las normitas, hostia.
No, me digo, a veces levantan la mano con cineasta Woody Allen. Por ejemplo, ayer Interiores. Claro, Interior, que parece una obra. La puedo criticar, pero bueno, al final levantan la mano y dicen, interesante y buena. Bueno, tío, para buena, pero vamos, da igual, no tienes que rendir cuenta a nadie. Pero si alguien te pregunta cómo consideras Interiores, pues claro, el juicio no es numérico. Claro que tampoco es numérico, como algunos espiritualistas piensan que las notas están para entretener. Las notas no, las notas es importante. O sea, del 0 al 10 no es en vano. Perdón, del 1 al 10, que son, ¿no?, 9 cifras. Las 9 cifras, perdón, del 0 al 9. Mejor, vamos a hacerlo del 0 al 9, más pertinente. Las 10 cifras. Un modo de conceptualizar, vamos, perfectamente institucionalizado. Hay que hacerlo, es necesario. O si no, su conversión en letras, perdón, en palabras, vamos, conversión lingüística. Obra maestra, sobresaliente, eso es importante. Te preguntan, pues claro, a veces suspendes el juicio, o sea, lo ejerces, pero no te decantas por si es una obra buena e interesante. Dices, pues tiene estos Muchas veces, aspectos que son correctos, buenos, insulsos. ¿Cómo es tan compleja la realidad? Pero muchas ahí veces sucede con es muy Woody. difícil. Es muy difícil porque cuando te ves a un cineasta, lo que sueles hacer es ponderarlo por el patrón del propio cineasta. Eso Entonces, hay que verlo desde lo global. Es claro, decir, entonces yo, por desde. ejemplo, a la aventura le pongo un 9 porque es la que menos me sorprende de todas de toda la serie de obras maestras que hace. Que ya yo tengo pensado subir ahí un artículo acerca de, por lo menos un artículo y si no es una obra de la trilogía de la incomunicación de Antonioni, porque es muy interesante hablar de ello. Y claro, es que la noche y el eclipse para mí son tan altas pero en la escala global del cine, de que son obras maestras absolutas, puedes conceptualizarlas como de las mejores películas de la historia, pero sí, y nadie te puede decir nada. Que luego ves la aventura, te sorprende menos y dices, pues un 9 pero realmente la enfrentas a obras que tengo conceptualizadas con un 9 como pueden ser El hombre que duerme o El fuego fatuo, y es que no son igual, no son ponderables igual, no es del mismo nivel el fuego fatuo que la aventura, para mí no lo es. Puede haber pequeñas obras maestras y obras maestras absolutas, incuestionables. Claro, todas las escalas que maneja. Siempre hay que ver el cine desde la globalidad, desde su totalidad. Es decir, la obra en sí misma es referencia al autor, no es referencia al cine total, a la época en la que está concebida, que ya no es la época histórica, la época respecto a la historia del arte y de la historia del cine en concreto. Es decir, toda esta escala, hay que verlo con una perspectiva muy amplia, que es una síntesis muy abstracta, no fácil. Perseguido de Raúl Walsh, una obra maestra, de primer orden, pero no porque sea de Raúl Walsh, ¿no? Ni porque es la mejor que tiene Raúl Walsh, es que es una obra maestra. Por esto, por esto, por esto, no por esta razón. Pum. Entonces, claro, la aventura. Luego está, claro, luego hay que poner en su sitio. Si te has visto primero las posteriores y luego las anteriores, tienes que poner en su Claro, contexto. es Es que decir, eso fue bueno, así, es que... claro, mi interpretación ha comenzado por aquí, pero la objetividad histórica es esta. Y lo despliegas, cómo ha ido desarrollando su obra. Claro, Que claro, no es que fácil. no es nada fácil, yo lo hice de esa manera, y entonces... Claro, pero si lo vemos de la forma en la que se despliega la trilogía, es que es una trilogía maestra, como puede ser la que comentaste de la de trilogía de Samurai. Del Samurai Del, del del, Inagaki. sí, Pero sí, eso. total. Pero vamos, que en Pero, cuanto a obras vistas no la abarco yo usted, macho. Usted se ha visto por ejemplo, la cienes. dialéctica entre paisaje y vínculos interpersonales, lo que se llama, y la doctrina del reflejo, es decir, el paisaje refleja la vida interior y la vida interior crea el paisaje, como hacía el Rossellini en Stromboli Tierra de Dios. La aventura es el paradigma, porque las demás sí están muy ceñidas al paisaje urbano, te das cuenta. A la Anoche en arquitectura. Milán, de hecho ese traveling que, bueno, ¿digas el traveling? O está fijo en el ascensor, pero bueno, se ve un traveling, Sí. que es en la Torre Pirelli, en el rascacielos Pirelli, en el rascacielos tan famoso, paradigma del racionalismo de los años 50, 60, vamos, del movimiento internacional. Luego el eclipse la zona del nuevo Sánchez de Roma, Blow Up en Londres, en Sweeney London. Entonces, claro, esa dialéctica entre paisaje y vínculo interpersonales, la aventura. Si cogemos del 60 a posterior, no digo anterior al 60 con el grito, etcétera. El reportero, Zabriskie Point y la aventura. Ese tríptico. Sí, sí. Inigualable. La mejor el reportero, lo sigo considerando, ¿eh? En su Para cierre mí, máximo. para mí Pero bueno, que la digo, más grande. abarca un campo no fenoménico, semántico y fenoménico que no la puede conmensurar la noche, es a lo que voy. Hay una discontinuidad entre las dos. No, no, totalmente. Consigue. No, no, y de hecho para mí las más grandes de Antonioni son el reportero y el eclipse, pero eso es ya casi personal. Es que eso luego ya es casi personal, porque llegado a ese punto de maestría, Es la primera que te viste. sí.
Claro, es que los primeros romances son los más bonitos, coño. Bueno, calla, El calla, primero, que te tengo... No, no, pero tengo el escándalo de la primera vez que me puse el desierto rojo. y la crítica Que diciendo que eso, eso es un chapo, que eso es un desastre. Bueno, que se me ven aquí las costuras, macho. Yo no digo nada más. yo la primera que me vi, una bofetada me dio, hace 9 años. Sí, y de primer orden, Sí, ¿eh? sí. Que Ha por llovido, cierto, macho. el director de fotografía, Carlo Di Palma, el mismo director de fotografía de Woody Allen en Maridos y Mujeres, etcétera, etcétera. Y que no puede ser, macho. Dice, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. A ver que me aclare. Fue idea suya, dijo Woody Allen, haz un Labo Trayer, que todavía no estaba en ebullición Labo Trayer con ese modernismo degenerado. Haga el pleonasmo, pero dice, ¿quién le dio la orden de hacer esa chapuza? Porque las texturas sí están conseguidas, pero un desastre, es un desastre. Digo un cierto encuadre, pero un desastre en absoluto. No Al puede final ser, no es puede eso, ser que macho. esté. No puede ser. Y además, Al final el es de la... Blow Attack, ¿qué? No, que al final yo te lo dije ayer, que justo lo hablábamos. Que por los millones, macho. Trinca los millones y se va por ahí, pues de putas a Nueva York, macho. El Fini Operante, el Fini Operi, que tienes un mal día, o coño, me han dicho que haga esto, pues yo soy director de fotografía, hago caso, y dice, venga, vale, pues vamos a hacer esta. Ya está. Hace un buen trabajo y lo Claro, hace, claro. claro. La jerarquía en el cine, es que, ¿qué es esto? Es Soy que un esto manda, habría pues que venga. comentar todo. Actores que hacen películas de mierda, pero claro, director de fotografía de otra escala. Es una escala, es quien ordena conceptualizar la obra de arte. Es que, joder. Y no sé qué te iba a decir. Bueno, sí, hizo Blow Up, macho. O sea, el mismo director de Blow Up, de Joder. fotografía. Y el Vittorio Storaro, el del último tango en París, director de Sí. fotografía, viendo la película, que la dirigen los tres, Coppola, Scorsese y Woody Allen, es quien hizo el cortometraje de Coppola, la parte del episodio de Coppola. Pero bueno, sí tiene estética, o sea, sí está la estética, bueno, rigurosa, correcta. O sea, el trabajo es correcto, pasa que es mala. Lo que hace Coppola hace una tontería kitsch. El Coppola se volvió ñoño. Digo, ñoño. Era la evolución del Coppola, macho, a partir de los 80. Sí, En sí, fin. no, no. Yo al Coppola todavía me quedan por catarme cosas. Del Coppola es la de Apocalypse Now, ¿no? Cuando está tan alabada por algo, ¿eh? A ver cómo es. No la he visto. Yo tampoco. Y me dirán, no te la has visto. Y diría, hombre, con todas las obras maestras que me he visto, como para verme a la esa. Hombre, es que fíjate, si tú no puedes abarcar todos los filmes y te has visto este verano fácilmente más de 100, ¿quién puede abarcarlos, macho? Es que te pones a pensar cineastas, a mí me da rabia, porque te pones a pensar cineastas, te pones a pensar en obras maestras que podríamos comentar aquí, coño, y dices, es que hay tantas que se me va el vino en catas, coño, y al final no comentan ninguna. Pero como todas las obras maestras de la literatura, etcétera. En Justo. la vida humana no da, no da. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, ver las obras maestras necesarias y las obras malas. Porque claro, si te ves todo el rato obras maestras, y ahí tienes que hacer lo que dijo un día Scorsese. Para saber también lo que es malo y bueno en el cine, tienes que ver obras malas, necesariamente. Yo Hombre, a cuando ver. me vi, te ves de repente Marios y Mujeres, sabes que es una basura, pero es muy fácil advertir que es una basura. Hay otras obras, como todos dicen, I Love You, que es mala, pero para ver que es mala, en la estación dice, joder, insustancial, ñoña, vulgar, tópica, y empieza ya. Eso ya en los adjetivos calificativos, luego vamos a la estructura, todo lo desastre. Eso es necesario, macho, por la dialéctica. Pero Sí, si es sí. necesario, aunque es una putada, aunque intuyas que va a ser una mala película, verse las obras más conocidas también. ¿Por qué? Porque por la cuestión sociológica, institucional, dialéctica. Luchamos contra la corrupción ideológica en el cine, etcétera, etcétera, y estética. Hay que verse las más famosas. Tú no puedes olvidarte de Forrest Gump, aunque sea un desastre el paradigma de la posmodernidad. Una vulgaridad infantil de primer orden, claro. Hay que vérsela por eso, precisamente por eso. Porque Que está tan sí. alabada y porque es conocida. Ahí ya está. Ya. No, y eso es, bueno, justo nos dan las 12 ahora mismo. Que se ve ahí en el reloj, macho, en el reloj chapo y de la alarma. Puta Pues vida. yo creo, llevamos 1 hora 45 y con el recorte del error técnico que hemos tenido, será 1 hora y media. Yo creo que podemos ir dejando por aquí, para mantener el misterio para la próxima. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, sí. Pues ha sido un Uf, placer, macho. vamos, Ha sido una charla fructífera, ha sido la hostia, macho. Como siempre. otra Pues noche eso, más. una noche más y las que nos quedan. Hemos hablado de todo. Y ya el próximo día, hoy ha sido un poco más general, como hemos acostumbrado estas últimas veces que hicimos noche de cine y golferío, por no definir nada al final. Hablamos un poco general, una charla distendida, que también de vez en cuando hay que hacerlo y lo seguiremos haciendo. Pero eso, a partir de la semana que viene, bueno, ya vamos a revelar el tema, aunque ha quedado claro. El tema del directo del domingo que viene hablaremos de Woody Allen, de la filmografía de Woody Allen en sentido amplio, y hablaremos, pues concretamente pues lo tengo aquí apuntado, de sus obras más famosas, como son Manhattan, como son
Desmontando a Harry, como me dijiste tú el otro día. Todos dicen I love you, maridos y mujeres, Annie Hall, balas sobre Broadway, otra mujer, las que estaremos comentando todas estas películas y las características de Woody Allen como cineasta, etcétera. Y en medio de esta semana todavía no hemos determinado el tema, pero será un tema concreto para no irnos de un lado para otro tal y ir abarcando obras o cineastas o actores, porque también tenemos nuevas temáticas que no hemos traído hasta ahora, como por ejemplo la estética, la actuación, todo, coño, todo. Todo. Entonces, pues, esta semana, el día que nos parezca entre semana, haremos un directo, aquí estaremos, siempre sobre la misma hora, 9, 9:30, con mucho 10 si se nos va, hablando de un tema concreto, y el plato fuerte de la semana que viene será Woody Allen, y eso, a ver si puedo anunciarlo también por YouTube es decir, dejar el directo programado ya para la semana que viene. Sí, sí se puede. Creo que sí se Claro, claro, puede. Sí, sí. sí, 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 puede, pero. sí, Bueno, sí se entonces de puede, Woody Allen, estaría. vale, vale. Claro, eso no, de Te Woody toca Allen. verte. Yo sí tengo el kilómetro hecho, pero son 49 largometrajes. No te lo No, verás, no, macho. no, a A mí me cuatro quedan, por a 4 por día hecho, macho. A mí, no sé, a Entonces, ¿qué ver. ha dicho? ¿Qué ha dicho Woody Allen? Programaremos el directo ya a partir de mañana por la mañana, para el domingo que viene. Y esta semana, entre medios, haremos otro que probablemente también programaremos para que la gente sepa de qué vamos a hacerlo y que le dé tiempo a ver filme o el director antes. Pero vamos, no tampoco un análisis intensivo de en concreto Woody Allen, sino partimos de unas cuantas obras, claro. Porque es muy amplio el tema. Justo, Y justo, esto es tampoco vamos a... Pero pues, hablaremos de las características generales de Woody Allen como cineasta, de un poco de sus épocas, de cómo avanza, de cómo se nota el paso del tiempo históricamente, sociológicamente en su cine, y lo que dé, y lo que vaya surgiendo, como siempre. y luego teníamos más planes, pero ya nos hemos dejado por ahí. Sí, sí, no, Bueno, sí, la general. Sí, luego tenemos un directo planeado de los pelotazos de los 90, hablar de años reseñables, pero estos directos de plato fuerte los dejaremos para el domingo. Los que serán entre medias, podemos hablar de un filme concreto, que es interesante. Por ejemplo, y además de filmes, podemos hacerlo incluso de filmes más conocidos en ese sentido, ¿no? De decir, por ejemplo, Tarkovsky. Pues Tarkovsky que pilla más en los 70, finales de los 70, 80. Pues podemos hablar de él tal que le interesará a más gente muchas veces, porque muchas veces también sabes cómo se mueve la gente, ¿no? Los espectadores. Eh, el precio del poder, el padrino. A lo mejor aprovechamos para hacer eso entre semana. Y después en los fines de semana, plato fuerte, pum. De cada pelotazo de los 90, que se va a ser importante. Año 1962, por ejemplo. El que me has dicho Ah, antes, bueno, el 53. Eso. 54, 63, Bueno, muchos, sí. y por Sí. aquí tengo yo también críticas fuertes. Almodóvar, Bontrier, habrá que dedicarles programas. De eso ya no se salvan, macho. No, Y poco más que decir por hoy. Yo creo que ha quedado todo claro. ¿Algo más que quieras añadir, Alberto? pues nada, que ha sido un placer. Es que si no me enrollo, entonces voy a ser depurado. ¿Sabes? Como en el No, lo que científico. quieras, lo que quieras. Pues sí, ¿qué voy a decir? Puedo enrollarme. ¿No? También sobre perseguido, el inútil. Bueno, ya lo iremos viendo. Hay muchos, hay muchos. Y ya está. Pues eso. Pues un placer, como siempre. Aquí estamos. El placer es mío, macho. Más, de Eres vuelta. un maestro. Aquí estamos de vuelta, coño. A ver si le damos un poco de vidilla a esto, que hemos estado muy parados. Hay que Y, mover, y hay que ya está. mover. Y, y ahí seguiremos con el resto de proyectos que ya hemos comentado. La página web, dentro de poco, está online. La subiremos a YouTube, a Twitter, a Twitch, para que la tengáis ahí como referencia. Eh, Proyectos fílmicos, pues os estéis atentos y os esperéis un poco. Y ya está, nada más que decir. Muchas gracias Alberto Agudo por esta noche fantástica como siempre. Me Igualmente. lo he pasado, me lo he pasado genial hablando contigo como siempre, aprendiendo de ti, que es de quien hay que aprender a la hora de hablar de cine. Me alegro, aquí estamos, Y, macho. Aprendemos y, uno de de, otro. y de forma muy distendida, pues nos vamos a ir despidiendo, macho. Muchas gracias por vernos. Esto ha sido la última Filmoteca en la temporada 21-22. Atentos a lo que está por venir, porque va a ser todavía mejor y, y más grande si cabe que lo que hemos hecho ya, que ha sido mucho. Muchas gracias y buenas noches. Un saludo. Adiós.